Así amanece este jueves en las islas. Estamos viendo esa imagen en directo desde Santa Cruz de Tenerife. El auditorio Adán Martín y las piscinas del Parque Marítimo en un primer plano, en una jornada que invita al baño, jornada de cielo despejado y unos 20 grados en estos momentos. Buenos días, Canarias. Dos noticias marcan la actualidad del día de lo económico. Una es la subida de precios. Se confirma el dato del IPC, 10,2%. Es la media en España, aunque en Canarias los precios no crecen tanto. La otra noticia, algo que temían los analistas, el euro llegó a caer en la tarde de ayer por debajo del dólar. Sin embargo, fue una situación que no se prolongó porque la moneda única europea volvió a recuperarse. Sin embargo, desde hace días está en un nivel muy similar al de la moneda estadounidense y eso puede tener importantes consecuencias para los países de la Unión, también para España. Una de ellas, se encarecen las importaciones. Un economista nos ayudará a entender mejor las implicaciones que esa depreciación puede tener. Y de economía se va a seguir hablando hoy en la tercera y última jornada del debate del Estado de la Nación. Se votan las propuestas de resolución y también tres asuntos relevantes. El segundo decreto de ayudas, que incluye el cheque de 200 euros, la estabilización de los sanitarios y la ley de memoria democrática. En las islas, el Parlamento ha aprobado una proposición para pedir a las Cortes que modifiquen el REF. Se busca que las empresas vinculadas al comercio triangular en la SEC puedan seguir acogiéndose a los beneficios fiscales estipulados. Solo Si Podemos se ha abstenido en esa votación. Canarias cuenta con 434 puntos de vertidos al mar y la mayoría de ellos no están autorizados. El Gobierno cree que la legislación es demasiado laxa con quienes incumplen y por eso propone sanciones, multas que sean más altas. Es barato incumplir, es barato. Es decir, las sanciones son reducidas, planteamos no solo un incremento de sanciones, sino también algo que Canarias no tiene, porque no tiene marco legal para poder establecer, que es un canon sobre cualquier tipo de vertido. En lo que se refiere a la pandemia, las autoridades insisten una vez más en la importancia de completar la pauta de vacunación para estar lo más protegidos posible contra la COVID-19. Entre los expertos que lo defienden, prestigiosos inmunólogos que estos días debaten en el Campus África en la Universidad de La Laguna. Esa vacuna es importante para evitar las formas más graves de la enfermedad. Hoy estaremos en directo en uno de los puntos de vacunación que estarán operativos durante todo el verano. 2021 fue el año en el que más delitos de seguridad vial se cometieron de la última década. La mayoría fueron por conducir bajo los efectos del alcohol y otras sustancias o por hacerlo sin carné. Nos detendremos en este asunto con el fiscal encargado del área. Pues los típicos mensajes de WhatsApp o de Instagram, Twitter muy de vez en cuando, pero llamadas no, la verdad. Aunque parezca una contradicción, cada vez utilizamos menos el teléfono para la finalidad con la que se creó, hablar. Ahora nos comunicamos con él, pero sobre todo por mensajes de WhatsApp o de voz. ¿Puede esta tendencia esconder problemas para tratar con los demás? ¿Qué consecuencias puede tener? Se lo vamos a preguntar a un experto. Carmina Lorenzo Sala del 112, muy buenos días. ¿Tenemos algo que destacar hasta ahora? Hola, buenos días. El incidente más relevante ha sido una colisión frontal de dos vehículos que se producía en torno a las 6:30 de la mañana en la TF28, a la altura del cruce de Barranco Grande, en Santa Cruz de Tenerife, y en donde resultaban heridas dos personas, un varón de 72 años que sufría diversos traumatismos de carácter moderado y un varón de 20 años con un traumatismo muñeca de carácter leve. Ambos han sido asistidos por el personal sanitario del Servicio de Urgencias Canario y trasladados a distintos centros hospitalarios. Muchas gracias, Carmina. Que tengas buen día. Gracias a ustedes. Buenos días. Vemos los sorteos. Ahí van a ver en un segundo el número premiado de la 11. Es el 91.031. Y el abono loto, el 21, 26, 30, 41, 47, 49, complementario el 22 y reintegro el 1. En cuanto a la información deportiva, nuevo fichaje del Club Deportivo Tenerife. José Antonio, ¿de quién se trata? Anoche lo anunció la entidad. Se trata de un veterano jugador que viene del Real Valladolid. José Ignacio Martínez García, madrileño con 32 años de edad y conocido deportivamente como Nacho. Será futbolista del Club Deportivo Tenerife para las dos próximas temporadas. Canterano del Atlético de Madrid, el nuevo defensor tinerfeñista llega con una amplia experiencia tras jugar en primera y en segunda división.
Tenía guardado el Club Deportivo Tenerife este anuncio y el de la desvinculación del majorero Alberto Jiménez para anoche, como aliciente para lo que llega hoy, la presentación de la campaña de abonos de cara a la próxima temporada. El acto se celebra a las 12:30. Con el anuncio del fichaje de Vitolo a punto de producirse y las gestiones por Cesc Fábregas que se siguen avanzando, en 6 días Las Palmas iniciará su concentración en Marbella y allí es ya oficial que volverá a enfrentarse al Cádiz el martes 26 de julio, mientras los de García Pimienta vuelven hoy a la doble sesión de entrenamiento. Y hoy, en Buenos Días Canarias, nos visitará el director deportivo del Lenovo Tenerife, Aniano Cabrera, equipo de ACB, campeón de la Basketball Champions League. Estaremos con Aniano Cabrera hablando de la próxima temporada y de las entradas y salidas que se están produciendo en la entidad. Son nuestros titulares, pero queremos contarles mucho más. Comenzamos ya, no se muevan. Buenos Días Canarias. Otra estampa que nos llega en directo en estos momentos nos sitúa en Las Palmas de Gran Canaria. Estamos en Las Coloradas y vemos la ciudad con las canteras en primer plano y de fondo medianías, cielo cubierto, como suele ser habitual en esta época del año. Este jueves tenemos un mar en calma y unos 22 grados de temperatura. Vamos también a repasar los asuntos que los periódicos llevan en primera. Comenzamos por el Diario de Avisos, que hace referencia a unas declaraciones del consejero de Transición Ecológica, José Antonio Balbuena, ayer en el Parlamento. Él decía que hacían falta multas más elevadas para las empresas o los particulares que incumplan, que viertan al mar. Dice el titular, multas millonarias en Canarias para acabar con los vertidos en el mar. A pequeño tamaño vemos también en primera, Candelaria aviva el debate sobre los concursos de belleza en las islas, un asunto del que les hablábamos hace algunas semanas ya, la decisión de la alcaldesa de Candelaria, Mari Brito, de no celebrar concursos de belleza para favorecer la igualdad. En el día, ese titular dice 92,5 millones para el plan de vivienda de Santa Cruz. Los edificios de nueva construcción y las rehabilitaciones beneficiarán a unas 4.000 familias de la capital. Era una noticia que conocíamos ayer. En la imagen, la isla de los gamers, el recinto ferial de Santa Cruz de Tenerife, acoge hasta el domingo esa cita con la Tenerife GG, cita con los videojuegos y con el internet de alta velocidad. En la provincia de Las Palmas vamos a comenzar por el diario Canarias 7, ahí estamos viendo ese caso mascarillas. Titula este diario, Sanidad eligió a RR7 pese a tener otras ofertas más solventes. Dice la Fiscalía Anticorrupción es inexcusable. Conrado Domínguez, el director del Servicio Canario de Salud, se pronunció ayer, ha dicho que la entidad del Servicio Canario de Salud actuó basándose en la legalidad vigente, y en esa imagen la apertura de una de las tiendas de Aldi en Canarias. En la provincia también fotografía para esa apertura. Aldi, esta compañía peninsular, abrió ayer 2 tiendas en las islas. Y esa es la imagen, y en titular dice cientos de zonas de baño están abocadas al cierre por inseguras. Según la provincia, el 8 de agosto entra en vigor la norma que obliga a disponer de socorristas en todas las playas, piscinas naturales y charcos de las islas. Vamos también a repasar la prensa de tirada nacional. Comenzamos hoy por el diario ABC, que ahí dice castigo al bolsillo. Realiza una infografía este diario con los productos que más han incrementado su precio. Pone en cabeza los aceites comestibles, que se han incrementado un 83%, por ejemplo, y destaca: los analistas consideran que la tendencia alcista seguirá todavía unos meses. Ayer se confirmaba por parte del INE ese dato, ese 10,2% de inflación media a nivel nacional. En el país vemos en primera esos incendios que están desbocados en Portugal. Los bomberos combatían ayer el incendio forestal en
Labradio, uno de los incendios, como decimos, contra los que se está luchando en estos momentos. En titular, Sánchez logra apoyos a su plan fiscal y Podemos pide más subidas. En El Mundo dice, actuaremos contra España si no renueva y luego reforma el Consejo General del Poder Judicial. Son declaraciones del comisario europeo de Justicia. Ya saben que se encuentra en trámite en nuestro país para renovar ese órgano de demanda en el que mandan a los jueces. En Imagen, ese debate del Estado de la Nación, aplauso para Pedro Sánchez. Dice, el giro de Sánchez descoloca a Díaz solo 5 días después de lanzar su marca. En el vistazo que le echamos hoy desde un punto de vista del humor, un punto de vista más satírico, hoy destacamos la viñeta de Padilla para el día y la provincia, y vemos el volcán, el Teide, que dice brum, brum, brum. Y es una traducción en lenguaje, en el idioma español, dice, estoy hasta el cono de tantas visitas. Bueno, ya saben que se ha producido en los últimos días un enjambre de más de 600 eventos de baja magnitud. Involcan le ha quitado importancia, dice que se trata de un fenómeno hidrotermal y no de magma, pero bueno, en esta viñeta Padilla lo que quiere destacar es que hay 4 millones de visitas al año en el Parque Nacional del Teide y según esta viñeta, según lo que vemos, pues el Teide no lo aguanta más. Vamos a ver cómo viene el tiempo, a ver durante cuántos días vamos a escapar a esas altas temperaturas. Creo que de momento no llegaremos a los valores que se están alcanzando en la península, Vicky, pero vuelve el calor. Buenos días, Marta, buenos días, Canarias. Sí, hoy empieza a subir un poco las temperaturas, pero no tendrá nada que ver con la península, donde ayer se superaban con creces los 45 grados. Hoy puede haber temperaturas incluso más altas. Nosotros nos quedaremos con alguna máxima pues que va a rondar o incluso superar los 34 grados en medianías del sur de la isla de Gran Canaria, mientras en el resto del archipiélago la temperatura máxima estará entre 28 y 30, 31 grados aproximadamente. Hoy nos despertamos con más nubes de tipo bajo que en la jornada de ayer, ancladas como es habitual en la vertiente norte del archipiélago, eso es el norte y este de La Palma, el norte del Hierro, de La Gomera, de Tenerife, de Gran Canaria y en zonas del norte y oeste, tanto de Lanzarote como de Fuerteventura. ¿Qué va a pasar en las próximas horas? Pues en principio que muchas de esas nubes van a desaparecer, que la tarde va a ser soleada en todo el archipiélago, tanto por el norte como por el sur. Pueden quedar algunos intervalos de nubes bajas, principalmente en puntos del norte de la isla de Tenerife, en zonas del norte y este de la isla de La Palma, pero sin consecuencias. Temperaturas hoy ya en ligero ascenso, al menos en las islas orientales, ya decimos esa máxima puede alcanzar y superar los 34 grados en la isla de Gran Canaria y también en los cielos de Gran Canaria, de Lanzarote y de Fuerteventura se puede notar la presencia de una ligera calima en altura. No veremos el cielo azul brillante, sino más bien un cielo pues azul algo apagado. En cuanto al viento, hay viento del suroeste fuerte en las cumbres de la isla de Tenerife, en las cañadas del Teide puede haber rachas que van a alcanzar y superar los 60 kilómetros por hora a lo largo de esta tarde. En el resto del archipiélago el viento va a ser de componente norte, moderado en general, va a ser más intenso durante la tarde y sobre todo en las islas orientales, en parte de la costa este y oeste de Gran Canaria y en distintos puntos de Lanzarote, de Fuerteventura, incluso La Graciosa. En cuanto al estado del mar, a lo largo de las próximas horas, hoy no deberíamos tener ningún problema con el oleaje en las playas de las islas, en la mayor parte de ellas el mar estará casi en calma, las olas más grandes las vamos a encontrar en alta mar y estarán rondando el 1,5 metros de altura. De cara a la jornada de mañana, pues veremos amanecer en torno a las 7:15 de la mañana, la puesta de sol más tardía la disfrutarán como es habitual en el Hierro, después de las 9:04 de la tarde-noche y vamos a tener otra jornada muy parecida a la de hoy, quizás con un pequeño descenso de las temperaturas en medianías del sur de Gran Canaria, pero estamos hablando de que la máxima estará en torno a los 33, 34 grados de nuevo en el día de mañana. Como hoy, volveremos a ver nubosidad de tipo bajo, especialmente las primeras horas de la mañana en la cara norte del archipiélago. Las nubes tenderán a desaparecer, quizás no por completo, pero vamos a tener una tarde que podríamos hablar de soleada en todas las islas, con temperaturas, ya decimos que quizás bajen un poquito en Lanzarote, en la isla de Gran Canaria, pero nada importante, de 34 grados que podríamos tener de máxima hoy, 34, 35 grados, 33, 34 grados, casi no se va a notar esa diferencia. Viento mañana alisio, por fin cambia el viento, viento del nordeste, entre flojo moderado, el más intenso lo volveremos a tener por la tarde y sobre todo en el entorno de las islas orientales y volverán a aparecer pues rachas intensas, especialmente en las costas del sureste y del noroeste de la isla de Gran Canaria y también en zonas del sur, tanto de Lanzarote como de la isla de Fuerteventura.
En cuanto al estado del mar en el día de mañana, en principio sin grandes cambios, en la mayor parte de las playas el estado del mar acompañará, aunque sí que esperamos un pequeño aumento del oleaje en alta mar entre las islas, pero no deberíamos de tener ningún problema con las olas en la mayor parte de las playas. Eso sí, hay que extremar la precaución. Tenemos mareas vivas asociadas a la luna llena y eso significa que las mareas son un poco más grandes y que las corrientes también son algo más destacables que en otros momentos del mes. Y nos vamos a despedir precisamente con imágenes de esa luna nueva, de esa luna llena, de la superluna del mes de julio. La luna del ciervo la llaman, desde distintos puntos del archipiélago. La superluna se produce en varias ocasiones a lo largo del año, cuando la luna llena o la luna nueva coinciden con el perigeo, es decir, en el momento que la luna está más cerca en su órbita a nuestro planeta. Normalmente superlunas conocemos las de las lunas llenas y este año nos queda otra, la del próximo mes de agosto, que bueno, en la jornada de ayer teníamos luna llena, la luna llena del mes de agosto pues se producirá el próximo día 12 del próximo mes. 3 superlunas este año, normalmente se le asigna el nombre de superluna ahora a las llamativas, que son las de luna llena, porque las de luna nueva no la vemos, aunque también esté más cerca de nuestro planeta. Ayer se veía un 7% más grande que una luna llena pues normal. Preciosas esas imágenes, Vicky, que nos has hecho llegar. Sí, muy llamativas. Además, hemos visto casi todas imágenes más bien blancas, pero al salir la luna ayer tarde se veía un poquito amarillo, que significa que hay algo en el ambiente que ya teníamos ayer, que es esa calima, pero está sobre todo presente en las islas orientales. Muchas gracias, Vicky. Hasta luego. Hoy se celebra en el Congreso de los Diputados la tercera y última sesión del debate del Estado de la Nación, turno para votar las propuestas que hacen los grupos al Gobierno y también hoy a votación, entre otros, el decreto con medidas para hacer frente a la crisis derivada del conflicto en Ucrania. Mientras desde España se mira a las consecuencias de esa guerra, allí Rusia y Ucrania llegan a un principio de acuerdo para desbloquear la exportación de cereales a través del Mar Negro. El secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, calificó de proceso sustancial el principio de acuerdo al que llegaron las delegaciones militares de Rusia y Ucrania para que puedan reanudarse las exportaciones de cereales ucranios a través de rutas seguras por el Mar Negro. Un acuerdo que liberará miles de toneladas de grano que esperan de forma especial más de 180 millones de personas en países en vías de desarrollo. Por lo que desde la ONU se ve en este acuerdo el principio de la solución a un problema de crisis alimentaria mundial. Y además, como señaló Guterres, un rayo de esperanza para encontrar una vía dialogada de paz al conflicto de Ucrania. La reunión se llevó a cabo en la ciudad turca de Estambul con la mediación de Turquía y la ONU. En un comunicado, fuentes del gobierno de Ankara anunciaron que representantes de ambos países volverán a encontrarse la próxima semana para firmar el acuerdo, en el que Turquía será pieza clave, protegiendo con su armada los buques que transportan los cereales por el Mar Negro. Y mientras estas conversaciones se producen, se mantienen intensos combates en la región del Donbass, donde objetivos civiles como un colegio de la población de Konstantinivka, cercana a la ciudad de Donetsk, quedó destruido por misiles rusos sin registrarse víctimas. Las fuerzas ucranianas siguen resistiendo el avance ruso en la zona del Donbass, una ofensiva que desafían agricultores ucranianos como Alexander, que mantiene la cosecha de cereales en sus tierras a pesar de estar muy cerca de los bombardeos. Pues la guerra en Ucrania también lleva consigo otras importantes repercusiones internacionales, como es el problema de abastecimiento de energía, sobre todo en los países del entorno, como es el caso de Hungría. El gobierno de Budapest decretó ayer el estado de emergencia energética debido a que tiene la seguridad de que no habrá suficiente gas para las calefacciones de cara al próximo otoño-invierno. Esta declaración de emergencia incluye 7 puntos, como por ejemplo el aumento del precio del gas y la electricidad en los hogares donde el consumo sea superior al promedio del país. Aquí en España el precio de la luz baja este jueves un 1,46%, pero todavía sigue superando por cuarto día consecutivo los 300 euros por megavatio la hora. Una cifra a la que no se llegaba desde el pasado mes de marzo, un mes en el que se registró el récord de la serie histórica con 540 euros. Los altos precios de esta semana se explican en parte por la ola de calor que afecta a todo el país, lo que implica una mayor demanda y una menor aportación de las fuentes renovables.
Pues el coste de la energía tiene una consecuencia directa en el repunte de la inflación, que se sitúa en el 10,2%, la mayor tasa en 37 años, una cifra que se confirmaba en la jornada de este miércoles, un valor que en Canarias es algo menor, un 8,5%. En el último año, el precio de la electricidad ha subido más del 33%, aunque sin el tope al precio al gas, esa subida estaría por encima incluso del 50%. También pagamos más por el combustible, casi un 39% más, y por los transportes, un 19% más que hace un año. Comer fuera de casa empieza a convertirse en un lujo. No te lo puedes permitir todos los días, pero más que sea un fin de semana o algo así. No hay un cambio de rutina porque suba el precio, nos tocará adaptarnos. Suelo ir a comer cuando se puede, ahora está la cosa complicada. No da lo que uno gana con el precio que se ha elevado. Sí, los precios se han elevado. Perfectamente un 30%. Y esto deriva en que el 70% de los restaurantes tengan que tenemos que subir un poco los precios. Hay un porcentaje mínimo que lo hacemos en cada plato. Sí es verdad que las bebidas han subido menos, pero las carnes y los pescados. El gas, desde la harina, desde compras el pan, compras la carne, todo está prohibitivo. Estamos aguantando el tirón y no hemos tocado los precios de la carta, pero si sigo subiendo, obviamente vamos a tener que subirlo. Lo notan sobre todo. Las reservas que tenemos actualmente han decaído un poco. A lo mejor sales a consumir un día nada más entre semana y ya no pueden ser 2. Y aseguran que llevan 2 años sufriendo esta situación. No te sube un precio de un día para otro un 80%. Entonces básicamente sí es verdad que han subido, sí, todos los productos, muchos de ellos, pero tú tienes una carta y ya trabajas con ello, igual que tienes los fueras de carta y básicamente te vas adaptando a las circunstancias. Circunstancias que deja un aumento de precios de casi un 8% en junio en la restauración. Pues España incumple el derecho de las personas a tener alimentación. Es la conclusión de un informe elaborado por una organización en defensa de los derechos humanos. El no tener comida ha obligado a muchas personas a buscar ayuda no gubernamental. Ese estudio incide en que la inseguridad alimentaria y la pobreza son problemas persistentes en nuestro país. Hemos documentado que hay mucha gente aquí en España trabajando en hostelería, pensionistas, madres solteras, que no han tenido para comer durante la pandemia. Y eso significa que hay una falta de acción por parte del gobierno. Si hay un colectivo para el que es prácticamente inasumible esa subida de precios, es para los pensionistas que cobran 420 euros al mes. El colectivo pide ayuda al gobierno regional, al gobierno de Canarias, para hacer frente a la subida de precios. Se convirtieron en salvadores de la economía del hogar. Han sido los cabezas de familia durante la pandemia, haciendo que muchas no hayan caído en la quiebra total. La situación de inflación en la que estamos metidos y que posiblemente y nos anuncian que va a ser mayor, ya no es sostenible por la mayoría de las personas pensionistas. En Canarias, 450.000 personas son pensionistas. Algunas de ellas no llegan a cobrar nada. El 70% cobra menos de 700 euros al mes. No se puede vivir con 400 euros, no se puede vivir con 300, no se puede vivir con 700 euros. Hay personas que están cobrando una máxima de pensión no contributiva de unos 421 euros. Aunque se diga que se van a subir un 15%, esa subida será unos 60 euros. Más o menos, les vendrá muy bien, indudablemente, pero es una medida temporal, es una medida que dura desde julio hasta diciembre. Y con esta carta que han remitido al Gobierno de Canarias piden medidas urgentes para hacer frente a la inflación, como que esas pensiones bajas se igualen al salario mínimo interprofesional o que se ponga un tope a los precios que les permita, por ejemplo, comer dignamente. Un complemento para las pensiones más bajas, un complemento autonómico que otras comunidades lo tienen y que Canarias lo podría tener ya. Ante esta situación preparan nuevas movilizaciones para el mes de octubre. Un día después de que el dólar se equiparara al euro, durante este miércoles la moneda única europea ha caído con fuerza durante varios segundos y ha llegado a cotizar incluso por debajo del dólar estadounidense por primera vez, fíjense, en 20 años. Después, es verdad que se ha recuperado, pero esto se produce en un contexto de temor de los inversores internacionales a una posible recesión económica por las constantes subidas de tipos de interés que están llevando a cabo los bancos centrales para hacer frente a la inflación. Además, la guerra en Ucrania deja a Alemania, principal economía del euro, muy tocada por los continuos problemas de suministro energético de Rusia. Esa devaluación del euro puede tener consecuencias para la economía,
Si quieren saber cuáles, no se muevan porque lo vamos a ver de la mano del economista José Miguel González, que ya nos acompaña. Muy buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. Bueno, antes de entrar en las consecuencias, ¿por qué ocurre esa devaluación? No lo habíamos visto en 2 décadas. ¿Por qué sucede ahora? Bueno, realmente el euro poco a poco ha ido perdiendo terreno frente al dólar. De hecho, cuando se incorporó como moneda única, era una de las aspiraciones que se planteaba, si el euro podía ir contra la fortaleza de la moneda dólar. Y en estos momentos, pues bueno, pues por un lado, la anticipación por parte de la Reserva Federal Americana, es decir, su banco central de los Estados Unidos, a haber ya incrementado tipos de interés con anterioridad y esfumar en cierta forma esa posibilidad de recesión, porque tienen los mismos problemas de inflación, pero muy baja tasa de paro. Bueno, en ese caso Europa ha sido más tímida en lo que establecer un incremento de los tipos de interés, y eso ha hecho pensar que, dadas las carteras de pedidos de la industria manufacturera, sobre todo, que se ha desplomado después de 14 meses, pues bueno, pues da a pensar esas sombras de recesión para los 2 últimos trimestres del año, que la recesión hay que verla literalmente, es decir, es 2 trimestres consecutivos con caídas en el Producto Interior Bruto. No es una crisis económica que pueda plantearse, que no es desdeñable, pero que en ese caso es única y exclusivamente un apunte estadístico, y hace eliminar ese incentivo a acaparar euros porque se piensa que esa moneda va a ser más débil desde el punto de vista de la seguridad económica que pudiera ofrecer. ¿Estaría usted de acuerdo con los analistas que dicen que esto podría ser un lastre para la economía, o prefiere ser un poco más optimista? Bueno, realmente las devaluaciones no son solo aspectos negativos. Es cierto que tienes determinados tipos de pérdida de valor de tu moneda, pero antiguamente cuando cada país tenía su moneda, la devaluación se convertía en depreciación, es decir, de forma intencionada disminuías tu tipo de cambio con una sencilla razón. Cuando tú devalúas tu moneda, tus importaciones es cierto que se encarecen, tus importaciones se encarecen porque necesitas más monedas para adquirir, pero tus exportaciones se abaratan. Claro, aquí hay un debate que no se sabe, o bueno, sí se sabe que lo que vamos a ganar por un lado, pues puede que no compense por el otro. Exportamos servicios en materia turística, por ejemplo, pero importamos energía, y ahora mismo la energía está ganando el partido. Me imagino que esa cuestión de importaciones, exportaciones que nos está comentando, hablamos de España, pero también de Canarias, ¿no? Podemos notarlo, porque a veces cuando hablamos de cuestiones macroeconómicas, quizá decimos, bueno, ¿y en qué lo voy a notar yo en el bolsillo? Claro, pues justamente como exportamos servicios turísticos, por eso hablaba más pensando en Canarias, es cierto que España es un país terciario y por lo tanto también se vería beneficiado, pues bueno, pues hay una de las posibilidades en donde al menos a corto plazo esa sombra de recesión para economías como la Canaria pudiera alejarse, justamente porque nuestro producto se vuelve más competitivo frente al tercero. Frente al tercero no es Alemania, que tiene la misma moneda que nosotros, frente al tercero es, en este caso, el turismo británico. Entonces, en este caso, pues bueno, pues se ha logrado compensar esa devaluación que la libra también, por sus problemas políticos y económicos, había comenzado a descender. Pues bueno, pues el euro se ha posicionado compensando esa caída. Ahora bien, somos energéticamente dependientes. Es decir, desde el 2020 a empujones se nos está diciendo lo que tendríamos que haber hecho con anterioridad sobre la digitalización de nuestras relaciones y sobre la sustitución de energía desde el punto de vista de la renovabilidad de las mismas. Bueno, pues en este caso la factura energética por ahora pudiera ser el lastre que evitaría que esa mejora competitiva en materia de exportaciones pudiéramos vernos beneficiados. Se calcula que en torno a un 50% de las importaciones se calculan en dólares, se miden, ¿no?, en dólares. Podríamos ver, entiendo que sí, pero no sé hasta qué punto, que se siguiera disparando la inflación, que siguieran subiendo los precios que estamos pagando. Mencionaba usted la electricidad, pero bueno, no sé si se podría ampliar a otros. Cuando se habla de la electricidad, se habla de un consumo intermedio que afecta absolutamente a todos los sectores económicos. Es decir, lo fijamos en eso porque tal vez es lo más llamativo. También lo fijamos cuando vamos a una estación de servicio e intentamos ponerle combustible a nuestros vehículos, en donde vemos que el precio, y también lo fijamos pues cuando vamos al supermercado y a comprar la alimentación, que son justamente los 3 grupos más inflacionistas que ya no solo tiene España, sino también Canarias. Es cierto que en materia de transporte
y vivienda, es decir, consumos energéticos en la vivienda, Canarias está por debajo de la media, pero en materia de alimentación Canarias está por encima de la media en materia de inflación. Y eso ahora mismo, salvo que el Banco Central Europeo ya decida ya no solo subir 1/4 punto los tipos de interés, que es una de las medidas imprescindibles que hay que tener en consideración, parar la escalada de la inflación a través de el encarecimiento de los tipos de interés. Es cierto que no van a verse beneficiados todas las partes, pero al menos desde el punto de vista colectivo la inflación pudiera detenerse. Y por el otro lado, si no se hace nada con la política fiscal, es decir, si no se hace absolutamente nada con ningún tipo de impuestos, pues probablemente también la inflación no tenga ningún tipo de razón para no seguir subiendo. ¿Y qué opina usted de esas medidas anunciadas por Sánchez en el debate del Estado de la Nación? Le veíamos hace 2 días precisamente hablar de nuevos impuestos de carácter coyuntural durante los próximos 2 años a las empresas bancarias, digamos, que obtengan grandes beneficios, también a las energéticas. ¿Cree que podría ser interesante o no? Interesante desde el punto de vista recaudatorio. Ahora bien, cuando tú incrementas un tipo impositivo sobre un hecho imponible determinado, como es la consecución de beneficios o la consecución de réditos extraordinarios por la coyuntura imperante, al final probablemente esos sectores económicos intentarán trasladar ese incremento del coste fiscal a nuestra factura. Es decir, pagaremos más por los servicios bancarios, pagaremos más por los servicios relacionados con el suministro de energía. Y claro, ahí tienes varias formas de hacerlo. Es decir, el Gobierno nacional ha apostado por establecer bonificaciones y ayudas directas a las personas en lugar de establecer bonificaciones a la política fiscal, es decir, que lo que hizo con el IVA, por ejemplo, disminuyendo el IVA para que el precio de la energía, al menos desde el punto de vista impositivo, no se viera alimentado. Bueno, pues en este caso lo que se ha planteado es una aportación económica sobre las familias, sobre determinados tipos de familias, las más vulnerables en principio, y a partir de ahí, pues bueno, pues probablemente el impacto sea muy limitado y por supuesto no va a ser suficiente. Y en el caso de Canarias, ¿qué impuestos se deberían tocar según usted? El presupuesto de beneficios fiscales es uno de los capítulos que aparece siempre en la Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma, en donde se establece pues un determinado tipo de exenciones y demás. Bueno, ese hay que analizarlo de forma pormenorizada. Es cierto que el impuesto de combustible pues también se podría analizar a la baja, y después hay determinados tipos de rúbricas en donde el IGIC pudiera minorarse, sobre todo, repito, relacionado con los consumos más inelásticos. Hay que tener en consideración que aquellas familias que tienen una renta superior a unos 50.000 euros al año, su nivel de coste se ha incrementado en torno al 11%, es decir, el 11% de su renta lo ha tenido que dirigir a ese tipo de nuevos consumos más caros, no otros consumos, mientras que aquellas familias que están por debajo de ese rango de renta, el esfuerzo en renta ha sido muy superior, del 15%. Entonces, ahí es donde tienes que plantear. Y hay un aviso a navegantes que en materia económica también se da, que no siempre disminuyendo ingresos se disminuye la recaudación. ¿Por qué? Porque puedes que incentives incluso el consumo porque lo haces más accesible. Digo ese aviso porque es normalmente desde el punto de vista de los gobernantes el mayor temor, que cómo vamos a sufragar la cantidad de bienes y servicios que tenemos ofrecidos. Servicios públicos, sanidad, bueno, etcétera. Pues no siempre que se bajan los impuestos se disminuye la recaudación. Pues José Miguel González, economista, muchas gracias como siempre por ayudarnos a entender mejor estas cuestiones, a veces un poco complejas. Gracias a ustedes, buenos días. En esa intensa actividad política que ha tenido lugar esta semana, hablamos también de una que nos afecta aquí, en las islas, porque el Parlamento de Canarias ha decidido pedir a las Cortes una modificación puntual del régimen económico y fiscal relacionada con la tributación del comercio triangular. Es un modelo de transporte de mercancías entre 3 lugares, entre los que se encuentran las islas. Todos los grupos parlamentarios, menos Sí Podemos, dieron su apoyo a esta proposición de ley. La Zona Especial Canaria, uno de los instrumentos fiscales del REF, se creó en el año 2000. Desde entonces, una de las actividades empresariales autorizadas ha sido el comercio al por mayor, sin que las mercancías pasen por Canarias. Empresas que han sido autorizadas por el Consejo Rector de la SEC, institución que depende del Ministerio de Hacienda y que nunca puso objeciones para la inscripción de estas empresas. En torno a 120 se dedican a esto y han creado aproximadamente, como bien viene recogida
en la modificación entre 500 y 750 empleos en el archipiélago. Las operaciones triangulares son una potente herramienta para consolidarnos como plataforma de negocio entre 3 continentes. Hasta ahora estas empresas tributaban al 4% en el impuesto de sociedades, un cambio en el criterio técnico de la Dirección General de Tributos del Estado el pasado 21 de junio ha motivado la proposición de ley firmada por 6 de los 7 grupos de la Cámara. Llevamos más de un año esperando una modificación legal por parte del Estado que no se ha producido. Esa seguridad jurídica es indispensable, pues para que la RIC, para que la CEC, para que la deducción de activos fijos nuevos, para que la producción de bienes corporales sea realmente efectiva. Una empresa o una actividad que lleva 20 años, más de 20 años consolidada, imagínense la incertidumbre de las empresas de nueva creación. En nuestra propuesta, que es la aceptada por todos, la limitación de operar con paraísos fiscales, que se obliga a que un porcentaje del gasto de la actividad de la operativa de trading se realice en Canarias. Solo Unidas Podemos se ha abstenido en la votación. El grupo se opone, por sistema, a la concepción actual de los instrumentos fiscales del régimen económico y fiscal. Nos oponemos frontalmente a que determinadas figuras del REP se usen de manera alambicada y selectiva para convertir a nuestras islas en un lugar donde haya unas minorías beneficiadas. La proposición de ley aprobada por el Parlamento Canario será tramitada ahora por las Cortes Generales. Pues en la sesión de este miércoles del debate del Estado de la Nación también se ha hablado sobre el órgano de gobierno de los jueces. La reforma propuesta por el Partido Socialista para desbloquear la renovación del Tribunal Constitucional ha conseguido pasar su primera prueba en el Congreso de los Diputados. Así, el Pleno del Congreso ha logrado sacar adelante la toma en consideración express para permitir que el Consejo General del Poder Judicial pueda nombrar a 2 candidatos al Constitucional y desbloquear la renovación de este órgano. El trámite ha contado con el apoyo de Unidas Podemos, Esquerra Republicana, PNV y Bildu. En contra, por su parte, Partido Popular, Vox y Ciudadanos. El Pleno aprobará este jueves la reforma sin necesidad de que pase por ponencia ni comisión. Sí, 176 más 7 votos emitidos telemáticamente. No 145 más 8 votos emitidos telemáticamente, abstenciones 8. En consecuencia, queda aprobada la tramitación directa y en lectura única por el Pleno de la proposición de ley de referencia. Sánchez insistió en que las medidas que adopta convierten al suyo en un gobierno incómodo para los poderes fácticos. Hemos visto, además, a lo largo del debate con la bancada de la derecha y la ultraderecha, cómo existen dificultades porque estamos removiendo esos status quo. Pero sus socios hicieron una llamada de atención. De un compromiso de comunicarnos los asuntos con anterioridad. Ha quedado evidentemente incumplido, actuando como si tuvieran mayoría absoluta. Me juego una paella a que la señora Gamarra y el señor Abascal encuentran una excusa para votar en contra. Oramas tildó las medidas de populistas, refiriéndose, por ejemplo, a los abonos de transporte gratis, aunque avanzó su apoyo, que no es unánime en todos los grupos. Nosotros vamos a apoyar el decreto, nosotros somos gente seria. ¿Sabe usted que en Canarias no hay trenes? ¿Va a pagar el 100% de las guaguas interurbanas en Canarias y el tranvía Santa Cruz Laguna? Son las medidas que usted necesitaba para pasar por este trámite del debate del Estado de la Nación sin morir políticamente. Sánchez fue acusado de improvisación y hasta de no escuchar a los grupos. El presidente lleva un año llamándome Noguera, me llamo Nogueras. Señora Nogueras, siento mucho el lapsus. Pero también se produjo esta ovación cuando el presidente reconoció la lucha contra ETA de Patxi López. Sánchez además señaló que el 27 de julio se reunirá la Comisión Bilateral Canarias-Estado para la isla de La Palma, que destacó ya ha recibido más de 400 millones de euros en ayudas. Ha sido este un debate marcado también por un aniversario, el del secuestro y asesinato hace 25 años del concejal Miguel Ángel Blanco. Ayer la portavoz de Bildu, Merche Aizpurua, pronunciaba este mensaje en el que se ha referido a las víctimas de ETA. Sabemos que nada de lo que digamos puede deshacer el daño causado, pero estamos convencidos de que es posible al menos aliviarlo desde el respeto, la consideración y la memoria de todas las víctimas. Queremos decirles de corazón que sentimos enormemente su sufrimiento y nos comprometemos a tratar de mitigarlo en la medida de nuestras posibilidades.
Además, se espera que hoy el Pleno del Congreso apruebe la Ley de Memoria Democrática, un texto que ha suscitado muchas críticas, sobre todo por el acuerdo que el Ejecutivo adoptó con ese partido, con Bildu. La formación vasca consiguió que la ley reconociera a las víctimas de torturas hasta 1983, lo que podría afectar al caso de los GAL del gobierno de Felipe González. Además, la ley obligará al Ejecutivo a crear una comisión técnica para investigar los casos de vulneración de derechos humanos a personas que lucharon por la consolidación de la democracia y los derechos fundamentales. Marruecos acusa a España de no auxiliar a los migrantes en el salto a la valla de Melilla el pasado 24 de junio. Un salto en el que murieron, según cifras oficiales, unas 23 personas. Según las ONG, fueron 37. El Consejo Nacional de Derechos Humanos marroquí achaca las muertes a la renuncia o la vacilación de las autoridades españolas a prestar ayuda y auxilio a pesar de la aglomeración de personas en el puesto fronterizo. Aseguran que las puertas metálicas giratorias quedaron herméticamente cerradas, lo que provocó más muertos y heridos. Varios especialistas del CSIC se han desplazado esta semana a La Palma para analizar el estado de las viviendas afectadas por la erupción, una actuación que determinará si sus propietarios pueden regresar o no a sus viviendas. Especialistas del CSIC realizan pruebas en la zona. Esta muestra de cimentación servirá para determinar el daño que la erupción ha podido causar en la estructura de las viviendas afectadas. Intentamos sacar la mayor profundidad posible para tener distintas profundidades y poder analizar más en superficie, en la zona interior o incluso en la zona del otro lado de la zapata. Esta zapata tendrá unos 25 o 30 centímetros de espesor. A mayor longitud del testigo, mayor información, unos datos que serán procesados en el laboratorio. Ahora tenemos que llevarnos esas muestras, hacer esos estudios y no podemos saber hasta que no tengamos esos resultados y esos análisis qué es lo que nos vamos a encontrar. Un tiempo necesario para el estudio que busca transmitir tranquilidad a los propietarios de estas viviendas y garantizarles su vuelta a casa de forma segura. En pocos días, las fincas de Las Ollas y El Remo, seguimos en La Palma, recibirán más agua de riego. Será a través de una tercera desaladora. Hablamos de una de las zonas de plataneras más prósperas de toda Canarias y que se vio también afectada por la erupción. Aunque el gobierno regional había anunciado un aporte de unos 12.000 metros cúbicos diarios, finalmente serán unos 8.000. El Consejo Insular de Agua sigue buscando otras soluciones alternativas. Un día más tenemos que hablar de los vertidos que afectan a las islas. Un 72% de los 434 puntos de vertidos al mar que hay en Canarias no están autorizados. Otro dato, 8 de cada 10 deriva de las centrales térmicas. Ha sido un asunto sobre el que ha hablado el Gobierno este miércoles en el Parlamento, porque el Ejecutivo se plantea imponer sanciones más duras. A día de hoy es barato incumplir, es barato. Es decir, las sanciones son reducidas y evidentemente con la Ley de Economía Circular planteamos no solo un incremento de sanciones, sino también algo que Canarias no tiene porque no tiene marco legal para poder establecer, que es un canon sobre cualquier tipo de vertido. Más asuntos. No tener la estatura mínima para poder acceder a la profesión de sus sueños es lo que le ha pasado a Jonathan, un vecino de la isleta, en Gran Canaria, que ha visto truncada su ilusión de ser policía local. Lleva desde 2018 luchando por conseguirlo y ahora parece que por fin se le abre una puerta. Nos lo va a explicar Estefanía de Blasio, que ha estado con él. Buenos días, Canarias. A muy poco de conseguir hacer su sueño realidad, en concreto a tan solo 1 centímetro. Es lo que le ha pasado a Jonathan Pérez, un vecino de la isleta que lleva mucho tiempo luchando por conseguir hacer su sueño realidad, que es ser policía local. Y simplemente por medir 1,64 y no 1,65 no ha podido hacerlo realidad. La última hora es que el Gobierno de Canarias ya ha anunciado que va a cambiar esos requisitos y que va a ser un texto nuevo en el que van a primar precisamente las capacidades físicas antes que la estatura. Por lo tanto, no será un problema. Pero vamos a hablar con él para que nos cuente todo lo que ha tenido que luchar. Muy buenos días, Jonathan Pérez. Buenos días. Bueno, cuéntanos, porque llevas toda la vida queriendo ser policía local. Sí, desde pequeño me viene de familia, mi tío por parte de padre es policía nacional y siempre han mirado sobre todo la imagen de la policía local de barrio.
Bueno, cuéntanos cómo empezó pues tus problemas para poder ser policía local. ¿Cuándo te enteraste de que no ibas a poder hacerlo? Pues cuando miré los requisitos en una academia, ponían los requisitos del carnet de coche, de moto, y cuando me vi el de la estatura, pues era 1,70 cuando yo lo miré. En el principio de 2020 lo rebajaron a 1,65, pero yo quería que lo eliminaran, como ha sucedido en Policía Nacional, Guardia Urbana de Barcelona o Policía Municipal de Madrid. Claro, y aquí la policía local pues precisamente ha sido la única que no ha eliminado ese requisito. Tú llevas desde 2018, has empezado a luchar para que se pudiera eliminar ese requisito. Sí, a partir de 2018 vi un reportaje de Jerónimo Sadero cuando era diputado del Común pidiendo la eliminación de ese requisito. Entonces a partir de ahí empecé yo a luchar por eso. Bueno, ¿y con qué trabas te has topado? ¿Has visto que hay mucha gente a tu favor? ¿Ha sido una lucha complicada? Sí, la verdad que he recibido más apoyo del que esperaba, y especialmente de mujeres, la verdad, porque es verdad que las mujeres le piden un poco menos y pensaba que iba a recibir menos apoyo, pero todo lo contrario. Y hay varias mujeres que también se ven afectadas, aunque vivan unos 52 ahora mismo, pero se ven afectadas todavía. Bueno, y Jonathan, cuéntanos, porque incluso tu historia también ya llegó hasta al consejero, a Julio Pérez, llegó hasta el Parlamento. Sí, yo la verdad que el 26 de octubre de 2020 me reuní con Julio Pérez y ya se lo dije personalmente de que quería pedir la eliminación de ese requisito. Y hasta el día de hoy no ha sido posible, pero parece ser que a finales de año pues se hará realidad y podré luchar por ser policía local. Claro, porque tú sigues esperando, ¿no?, poder ser policía después de todo este tiempo de lucha. Sí, claro, lo que quiero es que dependa de mí, no que dependa de nadie, sino que me den la oportunidad y yo currármelo. Estudiar más que nadie y entrenar más que nadie. Así que desde que salga ese texto publicado, que se elimina, vas a ser el primero en estar en la academia. Sí, a las 24 horas estudiando. Pues muchísimas gracias por habernos atendido y como ven, pues la lucha por un sueño que parece que por fin va a tener un final feliz después de hace pocos días ese anuncio del Gobierno de Canarias de que va a eliminar ese requisito para cambiar el texto y que sea que primen pues las capacidades físicas antes pues que la estatura, que sea un requisito obligatorio. No saldrá hasta finales de año, así que nosotros estaremos muy atentos porque estamos seguros que veremos el próximo año a Jonathan pues ya cumpliendo su sueño. Bueno, ojalá que así sea. Gracias, Estefi. Buenos días. Y los cuerpos de seguridad se enfrentan cada día a las sanciones de tráfico. Vamos a hablar ahora de los delitos que se cometen al volante, porque 1 de cada 3 de los que se cometieron el año pasado, en 2021, fueron delitos contra la seguridad vial. Casi 126.000 procedimientos en el año con más pena, fíjense, de este tipo de la última década. Son datos que el fiscal coordinador de seguridad vial daba a conocer esta misma semana. Vamos a hablar ya con él. Señor Luis del Río, muy buenos días. Muy buenos días. Bueno, usted llega a este cargo recientemente, pero le conocemos por haber sido fiscal superior de Canarias. Primero que nada, ¿con qué objetivos llega usted a este nuevo cargo? Bueno, pues con mucha ilusión y, en primer lugar, partiendo del trabajo bien hecho de mi antecesor en este puesto, intentando mejorar todo aquello que sea posible. Es una materia en la que, como no podía ser de otra manera, pues las víctimas son el centro principal de nuestros objetivos y tenemos que darle voz propia. Asimismo, pues queremos pues mejorar la coordinación con los distintos delegados territoriales de la materia y, en definitiva, y digamos de forma general, impulsar digamos la especialidad a los distintos niveles, incluido el institucional, por supuesto. En su primera rueda de prensa usted daba a conocer esas cifras que yo comentaba hace un momento. 2021, el año de la última década con más delitos relacionados con la seguridad vial. ¿De qué tipo de delitos estamos hablando? Sí, nosotros lo que aportamos fueron los datos correspondientes a delitos de seguridad vial de los artículos 379 a 385, que son los delitos de peligro que hay sobre la seguridad vial en nuestro Código Penal, y eran datos referidos al ejercicio 2021. Los que más se cometían, los que con más frecuencia se cometieron y fueron objeto de mayor número de sentencias condenatorias, fueron los delitos de conducción bajo el influjo de bebidas alcohólicas y drogas, del artículo 379.2, y la conducción sin permiso de conducir del 384 en sus 3 modalidades. Eso, digamos, que fueron los que más se cometieron en el pasado ejercicio. Bueno, este dato
que son los 2 delitos que más se cometen, digamos que es un dato que se viene repitiendo también de años anteriores. La peculiaridad del 2021 es que se incrementó en su conjunto respecto a los años precedentes, no solamente en estos 2 delitos, como digo, sino todos los delitos de peligro de seguridad vial, del 379 al 385. No sé si le ha dado tiempo de analizar las causas. ¿Por qué cree usted que se ha producido ese incremento? Bueno, es difícil de determinar. Algunas opiniones se han manifestado en el sentido de que es una especie de efecto rebote después de tantas restricciones sufridas durante los momentos más duros de la pandemia, en una especie de malentendido sentimiento de recuperación de la libertad que ha conllevado pues eso, unas pérdidas digamos de conciencia vial por parte de la ciudadanía, que sin embargo se había conseguido en los últimos años que sí que llegase pues eso al conjunto de la ciudadanía. Perdón porque está sonándome el móvil. Sí. Le iba a preguntar, a veces tendemos a pensar que quizás después de un almuerzo, después de una cena, de consumir un poco de alcohol, podemos ponernos al volante sin que nos genere mayores problemas. Hemos visto que esos han sido una de las principales causas de los delitos. ¿A qué penas nos enfrentamos? Bueno, a ver, en los delitos de peligro normalmente las penas suelen ser o bien penas cortas de prisión o casi siempre penas de multa, privación del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores o penas de trabajo en beneficio de la comunidad. Ahora bien, cuando ya se produce, no hablamos de un delito de peligro, sino que se produce un resultado, entonces ya hablamos de homicidios imprudentes o de lesiones imprudentes. En esos casos ya sí que nos podemos enfrentar a penas de prisión. En el caso del homicidio imprudente, si es por imprudencia grave, puede ser una pena de prisión de 1 a 4 años, además de la privación del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores y las correspondientes indemnizaciones a las víctimas, que no es propiamente una pena, sino digamos una consecuencia jurídica del delito. Pero las penas que en el caso de las imprudencias, cuando haya resultado, bien de muerte o lesiones con cierta entidad, sí que pueden llegar a ser de prisión. Analizando las cifras, hemos visto que en 2021 subieron los delitos, sin embargo bajó la siniestralidad, un 9% menos de fallecidos en la carretera, aunque, por lo que también he podido ver, creo que en este primer semestre del año, de nuevo se constata una tendencia al alza de los accidentes, ¿verdad? Sí, efectivamente, como usted muy bien dice, en el ejercicio 2021, según datos de la Dirección General de Tráfico, efectivamente la siniestralidad vial disminuyó, tanto en fallecimientos como en lesiones graves. Sin embargo, en el primer semestre del presente año 2022 se ha incrementado en el caso de los fallecimientos en ese 8% que usted muy bien indica. Una última pregunta antes de finalizar esta entrevista, señor del Río. En ese asunto relacionado con la siniestralidad se pone también el foco en la velocidad. ¿Va a haber campañas, un refuerzo de las campañas de la Dirección General de Tráfico para tratar de limitar, de incidir en esta cuestión? ¿Considera usted que sería necesario rebajar la velocidad máxima que se permite en nuestras carreteras? ¿Y si sería necesario, perdón? Rebajar la velocidad máxima. Rebajar. A ver, eso indudablemente dependerá de cada vía y las características que debamos analizar con cierto detenimiento. Así de forma priorística pronunciarnos sobre si es necesario reducirlo o no, creo que no es prudente hacerlo. De momento, yo creo que con que cumplamos las normas de cuidado, que ya son de por sí bastante rigurosas, creo que si las observásemos, repito, se reducirían sensiblemente todas estas cifras. Lo cual no quita que en algunos tramos de vía pues, pueda estudiarse algún cambio, como usted dice, pero de forma general yo no me atrevería a decirlo así por razones de prudencia. Pues incidimos en ese mensaje, mucha prudencia en la carretera, respetar por supuesto, los límites de seguridad y en la medida de lo posible pues no cometer esos delitos a los que usted hacía referencia, consumir bajo el consumo de sustancias y por supuesto sin carne. Luis del Río, fiscal coordinador de seguridad vial, muchas gracias por habernos atendido. Venga, gracias a ustedes. Buenos días.
Desde su creación en 1989, la aerolínea Binter ha transportado nada menos que a 75 millones de pasajeros, una cifra que han querido celebrar de esta forma que van a ver. ¿Tú qué? ¿Qué haces hoy? 75 millones de pasajeros del comienzo de Binter y te ha tocado a ti. Con una bienvenida especial al aeropuerto de Fuerteventura de Luis Cabrera, el pasajero número 75 millones de la compañía. Luis se encontró con esta sorpresa y con un regalo. Podrá viajar de manera ilimitada, además junto a un acompañante, hasta final de año. Fuimos a ver a un amigo a La Palma, la mujer y yo, y ahora llega este rollo. Pero bien, no sé, todavía lo que haremos. Hasta final de año puede coger todos los billetes que quiera, utilizarlos en todos los destinos en nuestra red de Binter. Entonces quiero felicitarle. Por cierto que Binter ha anunciado que también ampliará la oferta con el aeropuerto del Hierro. Durante este verano, la única compañía que opera con la isla del Meridiano va a reforzar las conexiones entre Puerto de los Cristianos y La Estaca los viernes y los domingos. Habrá una conexión extra, será hasta el 4 de octubre. Hablábamos de la naviera, no de Binter en este último caso. Continúa la ola de calor extremo en la península. Mayor intensidad en Galicia, Andalucía, Castilla y León, Castilla-La Mancha y Extremadura, donde hay aviso rojo por máximas de hasta 44 grados. Vemos esta imagen en el Zoo de Madrid, donde se refresca a los animales con agua y con fruta congelada. Mañana bajan las temperaturas en el centro y sur de la península y el lunes se prevé que termine esta ola de calor debido a la entrada de una masa de aire frío que bajará el mercurio entre 7 y 8 grados aproximadamente. Hacemos una pequeña pausa para la publicidad. A la vuelta, tertulia de prensa, más actualidad y toda la información deportiva. No se muevan. 8:44 de la mañana, seguimos en directo en Buenos Días Canarias. Vamos ya a repasar la información deportiva con José Antonio Pérez. Y les hablamos de movimientos en el Club Deportivo Tenerife con un fichaje, una desvinculación y además la campaña de abonos. José Antonio. Con la pretensión de reactivar la ilusión de los aficionados después del ascenso o del intento de ascenso a Primera División ante el Girona. El Club Deportivo Tenerife anunció anoche nuevo fichaje. Se trata del defensa Nacho Martínez, que se incorporará a la disciplina blanquiazul tras lograr el ascenso a Primera División la pasada temporada con el Real Valladolid. Nacho es madrileño y tiene 32 años. Comenzó en el fútbol como canterano del Atlético de Madrid y tras competir en Segunda B, llegó a jugar en Primera División con el Rayo Vallecano y con el Valladolid. Y vamos a hacer el reto de copiar la falta. Él tirará una falta y yo tendré que copiarla. Partiendo desde la banda, se fue de dos, juega con Roberto Trasorras, perfecto la media vuelta Trasorras, la tiene Nacho. A poco porque no hay que desviarse el camino, hacer lo que te digo, un gran grupo que sea fuerte, que esté unido y que pueda ir cada partido a disputarlo con la garantía de que puede ganar a cualquiera y que va a hacer un gran papel. El que no va a estar más en el Club Deportivo Tenerife es Alberto Jiménez. Tal y como se esperaba, club y jugador llegaron a un acuerdo para rescindir el año de contrato que le restaba. El majorero apenas dispuso de minutos en la campaña pasada y acabó cedido en el Albacete. Se marcha tras 215 partidos en 9 temporadas. Y para acompañar estos movimientos con nuevo fichaje y con salida, el Club Deportivo Tenerife presenta esta mañana, con algo más de un mes por delante de cara a su primer partido de Liga en el Heliodoro, su campaña de abonos para la próxima temporada. El acto será a partir de las 12:30 y la campaña se activará el próximo lunes 18. El eslogan que ha trascendido es "Un sentimiento que nos une". Vitolo vivirá su tercera etapa en la Unión Deportiva Las Palmas, así lo confirmó su presidente Miguel Ángel Ramírez en Onda Cero. Su cesión desde el Atlético de Madrid se hará oficial la próxima semana y mientras Cesc Fàbregas puede ser el segundo fichaje estrella tras el mencionado Vitolo. Tiene a un hermano de él, como es Jonathan Viera, en el equipo, esto le va a hacer a él mejor futbolista. Vitolo va a venir a la Unión Deportiva Las Palmas a darlo todo, a darnos muchas alegrías. Para Cesc, la opción de la Unión Deportiva Las Palmas
bastante viable, pero sí es cierto que tengo un competidor de otra liga, las posibilidades que venga César a la Unión Deportiva Las Palmas es de un 40%. Yo creo que en las próximas 24 o 48 horas tendremos una respuesta definitiva. Aproveché para tomarme un café con Laporta, le gusta el jugador, pero como todos sabemos la situación económica del Barça ahora les impide pensar en fichar jugadores para cederlos, que él está centrado exclusivamente en la Unión Deportiva Las Palmas y nosotros no tenemos ninguna prisa en vender al futbolista. Y en 6 días Las Palmas iniciará su concentración en Marbella y allí es oficial, volverá a enfrentarse al Cádiz, un clásico del verano para los Gran Canarios. Será el martes 26 de julio a las 6 de la tarde hora canaria. Mientras, los de García Pimienta continúan su preparación en la ciudad deportiva de Barranco Seco. Después del único entrenamiento realizado ayer, hoy vuelve la doble sesión. Reapareció Pedri, superada la lesión que sufrió el 14 de abril, el tinerfeño volvió a jugar ayer unos minutos con el Barcelona. Salió en la segunda parte ante el Olot, en el primer amistoso azulgrana de la pretemporada. El canario estrenó dorsal, el 8, el que tenía antes Iniesta en su espalda, y el partido acabó con empate a 1 ante un recién ascendido a la segunda Real Federación Española. Tras el test, Pedri y el resto del equipo pondrán rumbo a Estados Unidos para una gira donde se medirán al Inter de Miami, al Real Madrid, la Juventus y el New York Red Bull. Vámonos a Estados Unidos precisamente para hablar de Santi Aldama. El canario sigue de exhibición en Las Vegas, donde está disputando la Liga de Verano de la NBA. Santi Aldama es uno de los hombres del momento en la NBA y sus números lo avalan. El jugador gran canario firmó este martes un espectacular encuentro ante los Brooklyn Nets, siendo el máximo anotador con 31 tantos y poniendo hasta 3 tapones, algo que él mismo analizó tras el choque, aunque aseguró querer seguir mejorando. Really just get more rebounds, more blocks, just trying to help the team win. Just maybe moving the ball a lot, taking care of the ball, that would be my biggest. So yeah, that's like stay on the same track, but just building off of that and getting wins. That's what it's about. Y es que el de los Grizzlies promedia unas estadísticas más que destacables en las 3 primeras fechas de la presente Summer League. En tan solo 26 minutos de juego, encesta 19 puntos, recoge 8,3 rebotes y tapona 1,7 tiros por partido. A Santi Aldama le toca seguir trabajando para abrirse hueco en la NBA, y el mejor ejemplo de ello lo tiene en Memphis, ciudad que vio cómo se consagraban los hermanos Gasol. El Lenovo Tenerife prepara ya una nueva temporada. Para hablarnos de ello tenemos hoy en el plató de Buenos Días Canarias a su director deportivo, Aniano Cabrera. Buenos días. Hola, ¿qué? Buenos días. Estábamos viendo a Santi Aldama, la progresión es espectacular en los Memphis Grizzlies, jugando la Liga de Verano ahora. Sí, estábamos ahora viendo conjuntamente las imágenes y los datos de los partidos que está jugando en la Liga de Verano. Es una liga no fácil de jugar, porque vienes de un parón de la temporada y por otra vez, pero se está adaptando muy rápido al baloncesto americano y, hombre, va a tener carrera larga. ¿Tiene futuro? Sí, sí, muy bueno. Y pronto a la selección española, es lo que mucha gente desearía, como los ocurrió a los Gasol, que empezaron también en los Grizzlies y triunfaron. Sí, todo pinta de que igual este año en el europeo podría participar, pero bueno, también me imagino que tendrá que valorar su segundo año de la NBA, que también es muy importante para él, y bueno, supongo que sopesará la balanza de lo que más le conviene para su venir. Hablamos del Lenovo Tenerife. Ayer ya se conocieron las fechas del comienzo de la Basketball Champions League. Estarán el 5 de octubre jugando en casa ante el Ritas Vilnius, el campeón lituano, y luego tienen una salida a Grecia, el Peristeri, les recibirán Atenas el 18 de octubre. ¿Son los campeones? ¿El equipo a batir? Sí, el equipo a batir. Es nuestra 7ª participación en la Champions. Está claro que siempre cuando compites en la BCL ves que los equipos todos te quieren ganar. También es verdad que el palmarés del club en esa competición es muy bueno. Y está claro que, bueno, que defender el título no va a ser sencillo, pero bueno, intentaremos hacer un buen campeonato y plantearnos ir pasando fases para intentar llegar lo más lejos posible. Y yo creo que la experiencia que tenemos en esa competición pues nos puede ayudar a que podamos hacer una buena temporada. También es cierto que el formato es complicado. El formato desde que 4 equipos con 6 partidos, muy poco riesgo y muy poco límite de derrotas para poder seguir a la siguiente fase. Pero bueno, ya el año pasado tuvimos que jugar una fase intermedia de la primera fase y esperamos que este año pues podamos evitarla. Para ello, para ser competitivos, usted ya está trabajando sin cesar. Lo primero que ha hecho fue renovar al entrenador, a Chus Vidorreta, luego renovar a Marceliño Huertas, una persona que con la edad que tiene es impresionante la forma en que se encuentra.
a su edad ya, ¿no? Después de tanto jugar en el baloncesto en un montón de sitios. Y luego entraron 5 jugadores y han salido 4. Sí, bueno, tengo que intentar irnos a una plantilla de 13 jugadores. De esos 4 jugadores que han salido, pues está lo que Kai Wigger tampoco va a continuar. ¿No va a continuar? No, pues ya tenemos la posición esa cerrada. O en principio no va a continuar. Nunca se sabe lo que se puede dar. Tuvo una oferta del club, ¿no? Sí, tuvo una oferta y él también pues un poco quería esperar, un poco a ver qué opciones tenía en el mercado. Y también es cierto que el año pasado la llegada de Kai fue a finales del mes de julio. Bueno, tenemos una plantilla ahora mismo de 13 jugadores. Algún jugador aún tiene opción de salir. Estamos pendientes que pueda suceder. Y a pesar de algunas posibles salidas, pues tenemos un equipo bastante compensado. Wilker, que suena para el Maccabi Tel Aviv. ¿Algún jugador tiene todavía opciones de salir? ¿Se refiere a uno de los fichajes, a Radebuk? Sí, Jonathan tiene salida hasta el día 25 de julio y nada. ¿Lo quiere el Baskonia? No sé quién lo quiere, nosotros lo queremos. Nosotros queremos que se quede. La semana pasada ya se da por hecho que no estaba, sigue estando. Queda un periodo aún hasta el día 25 de julio para su salida, porque contempla una salida de NBA por si el jugador iba a jugar Liga Verano, que finalmente no ha ido a jugar Liga Verano, porque ha jugado con Montenegro el preclasificatorio para el Mundial y va a jugar también el europeo con Montenegro. Entonces, ¿tiene cláusula para equipo de Euroliga? Sí, tiene cláusula para equipo de Euroliga, tiene cláusula para equipo de Eurocup y también para cláusula para equipo de NBA. Pero la NBA se descarta un poquito porque no ha ido a jugar la Liga Verano. Pero bueno, está claro que es una posibilidad que existe, pero nosotros no descartamos agotar todas las posibilidades que tengamos en nuestra mano para que el jugador continúe o no continúe porque no ha empezado, pero que sea un jugador del club profesional de temporada. Estuvo en el quinteto ideal de la Basketball Última, ¿no? Sí, pero bueno, también hemos reforzado muy bien con otros jugadores. El equipo queda bastante compensado. El Cook. Sí, con la llegada de Jaime Fernández, Iván Cruz y Tinga Bromaiti. El equipo más los jugadores que tenemos de la temporada anterior, que son jugadores muy experimentados y contrastados en la competición, como antes decía el caso de Marcelinho Huerta, que ya no solo es la edad, sino la ilusión que tiene con esa edad. Y la ilusión, él siempre nos ha manifestado que mientras mantenga la ilusión y ganas de seguir, pues va a prolongar su carrera deportiva, todo lo que el cuerpo le mantenga. Y viéndolo cómo entrena, su cuidado en su alimentación y su entrenamiento, pues está claro que es un jugador que va a tener mucho recorrido. Y también estamos trabajando la extensión de algunos jugadores actuales para prolongar su continuidad en el club y sobre todo lo más importante es que comenzamos la temporada número 11 en la serie consecutiva, que es un récord histórico y que queremos prolongarlo lo máximo posible y tenemos que seguir dando pasos para sentar el proyecto y siempre intentar estar lo máximo posible en ACB, que es una liga muy importante. ¿Qué me dice? Yo lo pregunto directamente porque no soy amigo de alimentar rumores, pero hay rumores. ¿De Fran Guerra y Fittipaldo van a seguir en el club? Sí. ¿Seguro? Sí, los rumores vienen de hace un tiempo atrás. Pero bueno, en el caso de Bruno no tenía opción de salida, su contrato no lo contemplaba. En ningún momento ha manifestado la opción de salir, de hecho el último día antes de viajar fue por la oficina, estuvimos hablando de la llegada en verano, su trabajo de postemporada, porque también tiene convocatoria con la selección uruguaya, y con Fran Guerra pues tampoco había una opción de salida hasta una fecha y ha finalizado ese periodo, pero ahí hablé con Fran, está de vacaciones y en principio no. La pretemporada empieza en agosto, ¿no? A finales. Sí, este año pues, por una situación de que están las competiciones europeas, el europeo que finaliza el 18 de septiembre, está también el America Cup que finaliza el 11 de septiembre, pues vamos a tener mínimo 4 o 5 jugadores jugando ambos torneos y empezaremos la pretemporada por finales de agosto para que prolongar un poco ese trabajo de inicio para la llegada de los jugadores que están con la selección. Una temporada muy corta, muy poco usual, en la que vamos a tener que jugar incluso muy pocos partidos porque no vamos a tener tiempo para ello. ¿Algún partido cerrado ya? Estamos a punto de cerrar. Estamos intentando también ahí hablando con Gran Canaria para intentar coordinar un partido porque estamos los dos en la misma situación de que van a tener jugadores también jugando el europeo. Ellos tienen seguro al BC, que es un jugador que tiene una plantilla. Y nosotros pues bueno, intentaremos ver si podemos jugar 2 o 3 partidos como máximo esta pretemporada. Para terminar, la pregunta, yo me sé la respuesta por la humildad que le caracteriza. ¿El objetivo de la temporada? Ganar la Liga, ganar la Champions, ganar la Copa del Rey. Ese no es el objetivo. Pero el objetivo es el sueño. Ser equipo de Liga hace muchos años. Que el sueño es que tengamos el Santiago Martín siempre con 5.000 personas, que sigamos generando ilusión, que los niños quieran ir a ver los partidos, que los niños quieran ir a ver los entrenamientos, que se siga hablando del Canarias muchos años y a partir de ahí pues
uno gana la Liga, uno gana la Champions y otro gana la Copa del Rey. No hay más. Es casi un milagro. Sí, pero bueno, y más en este país, que es muy complicado ganar equipos como Real Madrid y Barcelona, ¿no? Que en los últimos años, si va las estadísticas, siempre ganan casi todo. Efectivamente, Daniel, muchas gracias. Un placer. Por estar aquí, que sé que estás muy ocupado. Nada, un placer. Un detalle por tu parte. Un placer, muchas gracias. Gracias, Daniel Cabrera. No nos movemos de Tenerife, que tendrá la próxima semana un acto especial vinculado al circuito del motor. Tan especial que contará, atención, con el piloto de Fórmula 1, Carlos Sainz Jr. Recuerden que el madrileño consiguió recientemente en Gran Bretaña la primera victoria de su carrera en un mundial. La noticia de su presencia en Tenerife la desvelaba el periodista Antonio Lobato, encargado de presentar el evento. Será el martes 19 de julio en el auditorio de Tenerife Adam Martín y habrá otras figuras del motor como el corredor de motos GP Carlos Checa y la ítalo-española afincada en Fuerteventura, Christine Giampaoli Sonca. Y nos vamos, Marta, con baloncesto y con la presencia aquí la semana que viene de Carlos Sainz, que acaba de ganar una carrera del Mundial. Un lujo. Nada menos, todo un lujo. Hasta mañana, José Antonio. Hasta mañana, buenos días. Gracias. Inmersos como estamos en la séptima ola de contagios por COVID-19, Sanidad continúa insistiendo en la importancia de que la población complete su pauta vacunal. Por ello, mantiene activos 15 puntos de vacunación y 2 vacuguaguas en todo el archipiélago. Lo hará durante todo el verano. Una de esas guaguas, Fran Suárez, se encuentra en el recinto ferial de Tenerife. Tú estás muy cerquita de ella. Buenos días, Marta, buenos días, Canarias. Sí, aquí en la vacuguagua del parking del recinto ferial de Santa Cruz de Tenerife continúa la vacunación masiva para frenar el gran aumento de casos que ha experimentado Canarias en las últimas semanas. Y es que hay que recordar que según los últimos datos ofrecidos por Sanidad del Gobierno de Canarias, desde el pasado viernes hasta este martes se han registrado 2.027 nuevos contagios en personas mayores de 60 años y las hospitalizaciones se elevan a 477. Ante esta situación, el Servicio Canario de Salud anima a la población a que continúe vacunándose con la tercera dosis de refuerzo. Y para hablar de la importancia de esta tercera dosis de refuerzo, saludamos a la enfermera Viviana Canudas. Muy buenos días, Viviana. Buenos días, Pablo. Buenos días, Marta. Sí, a ver, la importancia de esta tercera dosis, como todos sabemos, radica en que nos protege sobre esas complicaciones. Todos sabemos que ya hemos recibido nuestra primera y segunda dosis hace ya prácticamente un año y necesitamos reactivar este sistema inmunitario. Y para ello lo hacemos pues poniéndonos esta tercera dosis, por lo que es importante para así hacer que no acabemos en una UCI o que no acabemos con una enfermedad grave. En este punto de vacunación también vacunan a los niños de edades entre 5 y 12 años. ¿Por qué es tan importante que los más pequeños también estén vacunados? Sí, es importante, como ya sabemos, afortunadamente nuestros niños no sufren una enfermedad grave ni desarrollan síntomas graves, pero sí es verdad que sirven como vehículos de transmisión. Son ellos los que muchas veces son cuidados por nuestros abuelos, los que, bueno, aunque es verdad que se han portado muy bien con lo de la mascarilla y lo han demostrado en los colegios, pues es más fácil que tengan más descuidos que los adultos. Entonces es importante que reciban esa primovacunación, ¿vale? Para así poder proteger también a nuestros mayores y a nuestros vulnerables. ¿Cómo va el ritmo de esta primovacunación en este punto de vacunación masiva? Bueno, lo que se refiere a los niños, hubo un boom importante, sobre todo a principios de año, donde también hubo ese boom de Omicron, pues se vacunaron bastantes niños. La verdad que ahora estamos sobre todo con primovacunaciones de los que van cumpliendo 5 años y alguno que otro que no se llegó a vacunar. Es verdad que las cifras, pues en la tasa de vacunación infantil es buena, pero no tan buena como se esperaba. Pero bueno, ellos, como no desarrollan esos síntomas graves, pues bueno, la gente se frena un poco, pero tenemos que animar a que se tienen que vacunar por cuidar a nuestros mayores y a nuestros vulnerables. Muchísimas gracias, Viviana, por su tiempo. Vale, muchas gracias. Hasta luego. Pues ya saben, si aún no han recibido la tercera dosis o quieren vacunarse, a los más pequeños de la casa pueden hacerlo en esta vacuguagua que se encuentra aquí en el recinto ferial, en el parking, de lunes a viernes, en horario de 8:30 a 1:30 de la tarde. Pues muchísimas gracias, Fran, por recordarnos, por insistir en ese mensaje. Buenos días, compañero. Buenos días, Marta. Tiempo ahora para repasar la actualidad del día. Nos metemos en la tertulia de prensa.
y hoy nos ayudan a analizar esa actualidad Jennifer Jiménez y Javi Rodríguez. Muy buenos días. Muy buenos días. Nos vamos a ir sin más dilación al Congreso de los Diputados, porque hoy arranca en unos minutos, creo que ya justo acaba de empezar esa tercera y última sesión del debate del Estado de la Nación. Estamos viendo al portavoz de Teruel Existe y hoy es el turno para las propuestas de resolución. 138 propuestas se han presentado, son esas iniciativas que los grupos proponen al Gobierno y además hoy es momento para votar varios asuntos importantes, entre ellos ese segundo decreto de medidas anticrisis que incluye, por ejemplo, ese cheque de 200 euros para las familias vulnerables, también esa consolidación del personal sanitario o la ley de memoria democrática que también hoy se somete a votación. Vamos a escuchar al portavoz de Teruel Existe. Con la petición de aplicación inmediata de las ayudas al funcionamiento de las empresas para áreas afectadas por la despoblación, ayudas que han sido autorizadas por la Comisión Europea en abril del año pasado y que están recogidas en los presupuestos generales del Estado de este año en la disposición adicional 123. La pérdida de eficacia económica y territorial en estas áreas afectadas de manera muy grave por esta despoblación. Es la intervención, parte, un fragmento de esa intervención de Tomás Guitarte, el líder de Teruel Existe, uno de los grupos que se sube a la tribuna de oradores hoy en esa tercera jornada, como decimos, del debate del Estado de la Nación. Pues de la jornada de ayer vamos a destacar, antes de entrar en materia, vamos a destacar, por ejemplo, ese cruce dialéctico entre la diputada Ana Oramas y el presidente Pedro Sánchez a raíz de la subvención a los transportes, esa medida anunciada por Sánchez para bonificar los transportes en tren de cercanías y la respuesta de la diputada Oramas. ¿Sabe usted que en Canarias no hay trenes? ¿Va a pagar el 100% de las guaguas interurbanas en Canarias y el tranvía Santa Cruz Laguna? El costo de la vida se ha vuelto insoportable. El riesgo de pobreza afecta ya a 4 de cada 10 personas. La inflación ha destrozado a las clases medias y los sobrecostos amenazan la existencia de miles de autónomos y pequeñas empresas. Sobre transporte público, señoría, Ceuta, Melilla, Canarias, Baleares ya tienen un descuento del 75% sobre los billetes para viajes en avión y en barco. Y sobre la isla de La Palma, señoría, decirle que el próximo 27 de julio se va a reunir la Comisión Bilateral de Cooperación entre Canarias y el Estado para la isla de La Palma. Bueno, el nombre de Canarias que ha salido en varias ocasiones durante este debate, esos 2 primeros días de pleno, ¿cómo lo han visto? Valoración. Bueno, por un lado, es verdad que la cuestión de los trenes, precisamente tenemos ese descuento del 75%, que por cierto habría que revisar, porque sí que es verdad que llevan años los canarios no residentes que viven fuera pidiendo unos precios máximos, que son medidas que sí que se podría revisar, sí que también nos vamos a poder beneficiar de otro tipo de medidas, como ese impuesto a las eléctricas, que por otro lado ya se venía anunciando medidas en este sentido en toda Europa, y España no podía ser menos. Era lo que se esperaba de un gobierno que se dice progresista, era necesario, más cuando la factura de la luz es lo que está ahogando también a las familias. Y por otro lado, pues es muy importante también ese cheque de 100 euros para las becas, que se tengan en cuenta las personas vulnerables. No sé si todo el conjunto de medidas se suman también a otros paquetes que se han anunciado anteriormente. Creo que no nos podemos quedar con ese detalle del tren, porque es verdad que tenemos otro tipo, pero sí que hay que intentar que las medidas de verdad reviertan en las familias, porque por otro lado en Canarias tenemos los salarios más bajos, tenemos un nivel de pobreza muy elevado y lo que hay que focalizar es que las medidas de verdad sirvan para revertir esto. Estas nuevas medidas de momento no se ponen en marcha, eran las anunciadas esta semana, pero hoy se van a votar las del segundo decreto, que incluyen, como comentábamos, ese cheque, por ejemplo, de 200 euros a las personas, familias más vulnerables que no lleguen, creo que la cifra es a 14.000 euros al año. Javi, ¿cómo lo has visto? Fíjate qué importante es esto del cheque y todas las medidas sociales que ahora detallaba Jennifer, pero sin embargo Ana Oramas vuelve otra vez a colocar en el debate lo que ella quiere, ¿no? Tiene un talento impresionante para colocar en el debate exactamente aquello que le beneficia políticamente, porque en realidad
Y en parte tiene razón, yo creo, en lo que dice. Pero creo que hay cosas más importantes, que son estas medidas sociales que ustedes están hablando. O más urgentes, más que importantes, porque efectivamente tenemos esa bonificación del 75% en el transporte. Ahora diré algo sobre eso, pero para mí lo mejor del debate ha sido que por fin un gobierno haya puesto un impuesto a los beneficios de la banca y de las grandes empresas. Es cierto que ha pasado un poco por alto que Sánchez dice un impuesto, me ha apuntado exactamente lo que dijo, excepcional y temporal a la banca. Es decir, vamos a ver cuánto dura y qué trascendencia tiene ese impuesto, ya que se va a dedicar 2 años. A ver si dura los 2 años. Y bueno, eso para mí ha sido de alguna manera lo mejor, ¿no? Porque no hemos visto, hay que ser valiente, aunque sea un impuesto bueno, pues temporal. Yo creo que no es fácil sacar un impuesto de ese calibre, ¿no? Y lo peor, yo creo que efectivamente lo peor del debate ha sido esta parte en la que Canarias no ha tenido, para mí La Palma no ha estado presente en ese debate, o ha sido una presencia testimonial. Yo creo que siendo una de las cosas más graves que pasó el año pasado y más trascendente, y habiendo desfilado por allí todos los ministros y todos los cargos de la oposición, tendría que haber tenido algún tipo de relevancia y no la tuvo. Y por otro lado, sí que creo que cuando pensamos en el transporte en Canarias, o las inversiones que hace el Estado en el transporte en Canarias, o las bonificaciones como ese 75%, siempre pensamos en Canarias hacia afuera, es decir, cómo salir y entrar de Canarias. Pero ¿qué pasa cuando nos tenemos que mover entre las islas o incluso dentro de la isla? Claro, que el para Estado nosotros no puede... a veces el avión y el barco incluso es nuestra guagua, ¿no? Exacto, en muchas ocasiones para eso muchos es. ciudadanos. Y justo lo estábamos hablando antes, que qué interesante sería que hubiese una inversión más potente en Canarias, en transporte público real, en transporte bajo demanda, en transporte guiado, que no dependiese solo de los cabildos, sino que el Estado, el mismo dinero que destina a trenes, o parte de ese dinero, lo destine también en Canarias a que nosotros tengamos un transporte público entre las islas y dentro de las islas eficiente. Sí que es verdad que se mencionó ese objetivo de islas 100% renovables, en el que se menciona a Baleares y a Canarias, que el objetivo es descarbonizar y demás, que creo que lo estábamos hablando también antes, que en Canarias tenemos un gran problema de esa dependencia del vehículo privado, que no se ha hecho en estos últimos años una apuesta clara por una movilidad, por el transporte público. Es verdad, no tenemos trenes, pero tenemos un transporte público, unas guaguas que podríamos modernizar, que podríamos ampliar que podemos hacer que lleguen a lugares a los que llega mínimamente, y bueno, creo que por ahí podrían venir más las propuestas que como decía Javier, en cuanto al barco y al avión, que al final lo cogen unos privilegiados, por así decirlo. Es verdad que no todos, pero por ejemplo las personas más empobrecidas no cogen, por desgracia, el avión o el barco de manera muy habitual. Entonces, pero sí que necesitan una bonificación al transporte público, y un transporte público de calidad, porque claro, si por mucho que me lo des más barato no me llega con la frecuencia que necesito, pues... Sí, yo eso además sí lo veo claro, porque Ana ahora más siempre repite una cosa que me parece muy bien que lo haga cuando inicia cada legislatura, que es que le recuerda a los diputados que entre El Hierro y Fuerteventura hay la misma distancia que entre Madrid y Barcelona, ¿no? Y eso yo creo que si fuéramos conscientes de eso fuera de Canarias, creo que las cosas irían mejor en materia de movilidad. Bueno, ustedes saben que las medidas que se anuncian, las decisiones que se toman en materia económica, pues a veces tienen rápidamente su impacto en la economía. Veíamos, por ejemplo, que cuando Sánchez anunció ese impuesto, las bolsas cayeron, y por ejemplo esta semana se ha cumplido también un pronóstico que hacían algunos analistas, que era la devaluación del euro frente al dólar. Hemos hablado con un economista, con José Miguel González, que nos ha contado las consecuencias que puede tener y las medidas que podrían ayudar a contrarrestar esta situación. Devalúas tu moneda, tus importaciones es cierto que se encarecen, tus importaciones se encarecen porque necesitas más monedas para adquirir, pero tus exportaciones se abaratan. El presupuesto de beneficios fiscales es uno de los capítulos que aparece siempre en la Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma, en donde se establece pues un determinado tipo de exenciones y demás. Bueno, ese hay que analizarlo de forma pormenorizada. Es cierto que el impuesto de combustible pues también se podría analizar a la baja, y después hay determinados tipos de rúbricas en donde el IGIC pudiera minorarse. Bueno, la pregunta que nos hacemos es hasta qué punto esas medidas que se están adoptando son efectivas. Por ejemplo, la Reserva Federal de Estados Unidos, el Banco Central Europeo han decidido subir los tipos de interés para contener la inflación, para contener la subida de precios.
Pero bueno, vemos que el panorama no termina de ser alentador precisamente. Claro, y luego en Canarias que tenemos poco margen, porque al final se habla mucho de tocar también aquí los impuestos, pero realmente pues son impuestos que no afectan directamente a la cesta de la compra, o no tenemos unos impuestos para el gas, para la luz, impuestos canarios me refiero. Entonces, una bajada general de impuestos pues en una sociedad con una alta tasa de pobreza pues no parece ser la medida más adecuada. También en Canarias pues vemos que, por ejemplo, la inflación con respecto al resto de España no es tan acusada, pero es un espejismo también porque tenemos los salarios más bajos. Entonces quizás no sería una mejor medida atacar por ahí que tengamos unos salarios más dignos. Sí, cuando se habla de política fiscal normalmente está esa doble vara, digamos, entre la que las personas que consideran o las entidades que consideran que bajando los impuestos no se puede hacer frente a los servicios públicos, y quienes defienden que si se bajan pues hay más poder adquisitivo, hay más capacidad de compra, de consumo. De todas formas, en este momento, no nos engañamos, la recaudación en Canarias está en máximos históricos, es decir, se está recaudando muchos impuestos en Canarias al tiempo que sube y se encarece cada vez más los precios, y esto además tiene unas consecuencias terribles, ¿no? Yo creo que Canarias debería también tener en esto un tratamiento especial o singular, no solamente por lo que decía Jennifer de los salarios, ¿no? que son los más bajos de España, o uno de los más bajos de España, creo que junto a Extremadura, sino porque el costo de la vida es cada vez más alto, y además los datos de pobreza, los últimos informes que hemos visto, no solo es preocupante que se estabilice la pobreza máxima, sino que cada vez más gente que antes no estaba en riesgo de pobreza ahora lo está. Es decir, yo ya conozco a varias personas de mi entorno cercano que han estado rozando la pobreza, ¿no? Es decir, gente que antes nunca se lo imaginó. Este panorama para estas personas es especialmente preocupante. Pero por eso habría que analizar bien qué impuestos son los que se tocan, ¿no? Porque claro, esas bajadas generales, pues al final, también si tienes una menor recaudación, pues no puedes hacer frente a esas rentas mínimas, a esas prestaciones que son tan necesarias. Bueno, vamos a hablar de otro asunto relacionado también con el debate, porque la banda terrorista ETA ha marcado parte de ese debate del Estado de la Nación en varios momentos. La intervención del PP, por ejemplo, comenzaba con un minuto de silencio en memoria de Miguel Ángel Blanco, porque esa cita política coincidía con el 25 aniversario del secuestro y asesinato del concejal. Por lo que hoy no es, mañana puede ser. Anhelamos y confiamos en que Miguel esté pronto con nosotros, porque te esperamos, Miguel. Nos ha confirmado que Miguel Ángel ha sido asesinado. Coincidiendo con esa fecha, previsiblemente hoy el Pleno del Congreso dará luz verde a la Ley de Memoria Democrática, un texto que ha suscitado muchas críticas, sobre todo por el acuerdo que el Gobierno adoptó con EH Bildu. La formación vasca consiguió que la ley reconociera a las víctimas de torturas hasta 1983, lo que podría afectar al caso de los GAL durante el Gobierno de Felipe González. Medidas como las de ayer. Bueno, pues ese trámite que se va a celebrar hoy en el Congreso de los Diputados también, Ley de Memoria Democrática, que no ha estado exenta de cierta polémica. A mí me ha gustado ver a Bildu pedir perdón otra vez. Ahora lo vamos a escuchar. Otra vez digo porque ya lo habían hecho antes, aunque algunos insistan en decir permanentemente que no han pedido perdón a las víctimas, que este es su argumento político principal. El terrorismo es terrible, hace falta esta ley de memoria democrática para que se repare a las víctimas del terrorismo, pero hay que decirlo claramente, lo dijo el presidente Sánchez y tiene razón, aquí hay partidos políticos como el Partido Popular que llevan muchísimos años haciendo política con el terrorismo. Y eso hay que decirlo porque es así, y de hecho ahora
ahora mismo Bildu pide perdón de nuevo y ellos insisten que pidan perdón a las víctimas. Bueno, usted no ha oído que acaban de pedir perdón una y otra vez, ¿no? Si te parece, ya que lo estás mencionando, Javi, ¿sí? Vamos a escuchar a la portavoz de Bildu. Ayer en el Congreso decía esto. Sabemos que nada de lo que digamos puede deshacer el daño causado, pero estamos convencidos de que es posible al menos aliviarlo desde el respeto, la consideración y la memoria de todas las víctimas. Queremos decirles de corazón que sentimos enormemente su sufrimiento y nos comprometemos a tratar de mitigarlo en la medida de nuestras posibilidades. No, te doy de nuevo la palabra, Javi, porque estabas hablando. Queríamos escuchar esas declaraciones a las que hacías referencia. Por eso digo que esto me parece que es muy positivo, que finalmente dentro de la ley de memoria histórica o en una ampliación de la ley de memoria histórica se llega hasta la actualidad y se repare la memoria de las víctimas de ETA, que son muchísimas. Ahora, cosas buenas de esta ley de memoria democrática, que hay un censo de víctimas o que se plantea un censo de víctimas. El problema es que eso llega muy tarde. Todos sabemos, yo por ejemplo recuerdo, ¿no? De mi propia familia a las víctimas que hay de la guerra civil que ya no están. Entonces, sería precioso que supieran que están en ese censo de víctimas, pero ya ese censo llega muy tarde. Un mapa de fosas, ¿cómo es posible que todavía no tengamos un mapa de fosas oficial, ¿no? Cuando tenemos más fosas que Camboya? Y un banco estatal de ADN, esto era básico porque muchas de las identificaciones que se han hecho, incluso en Canarias, no se hicieron bien. Ahí está el caso de la pobre Aralda Rodríguez, que falleció hace muy poquito, pidiendo que por favor se inhumaran los restos de las fosas de Fuencaliente, porque ella creía que ahí estaba su padre, porque en una excavación posterior se encontró una falange de un dedo que correspondía con su padre, pero el resto del cuerpo no estaba porque se había hecho una identificación supuestamente mal hecha, ¿no? Es decir, ese banco de ADN ha sido básico siempre y no ha estado nunca. Me alegro de que llegue, pero creo que llega un poco tarde. Y otra cosa que me parece extraordinaria de esta ley de memoria democrática es ellas, el reconocimiento a ellas. Ellas se quedaron en casa cuando a ellos los asesinaron al cargo de ellas, de todos los hijos. Iban día tras día a la beneficencia a pedir ayuda porque vivían en la absoluta indigencia y le decían que su marido figuraba como desaparecido, porque había abandonado el hogar, cuando en realidad lo habían asesinado, ¿no? Es impensable lo que han debido de sufrir esas mujeres y me parece muy bien que se reconozca lo tremendo, ¿no?, que pasaron. Claro. Sí, yo considero que bueno, la ley de 2007 al final supuso un precedente después de años de silencio, que no había nada, que parece que aquí no ocurrió nada y con ese sufrimiento de las víctimas. Yo sí creo que la nueva ley pues va a mejorar bastante la anterior, aunque como decía Javier, desgraciadamente las víctimas de la represión pues están, las víctimas directas muchas veces están falleciendo ya, pero bueno, sí que seguimos teniendo familiares que siguen luchando por esa recuperación, por esa reparación, que es muy importante, tratar de reparar a las víctimas. Hay asociaciones también que dicen que es insuficiente, porque es verdad que no, en España pues nunca se juzgó al final los crímenes, como que da esa sensación de que quedaron, bueno, la sensación no es así, que quedó impune. Tuvimos esa reconciliación con la querella argentina, que parecía que por primera vez se iban a empezar a investigar los crímenes del franquismo, pero es verdad que en España no se hizo todo lo suficiente. Así que como mínimo es que hay que buscar a esas víctimas. No puede ser que España sea uno de los países con mayor número de fosas comunes. No podemos tener una democracia plena, tranquila, con víctimas en las cunetas. Entonces creo que es un impulso fundamental. Fíjate, solo una cosa a eso. Yo creo que ese que estás mencionando es uno de los dos grandes errores de este proyecto de ley. Uno es que no se derogue la ley de amnistía que permita esas investigaciones. Luego ya se vería si llegaría en algún sitio o no, pero que es esa ley de amnistía, aunque en el momento en el que se planteó pueda ser discutido si tenía sentido o no tenía sentido para poder llegar a donde llegamos, ahora no lo tiene. Esa ley tiene que ser derogada, como se derogan muchísimas otras leyes. Ahora ya no tiene sentido esa ley de amnistía y creo que es una vergüenza. Y luego también que no hay reparación económica, es decir, como hay, en fin, muchos documentos están clasificados todavía, el franquismo hizo muchísimas expropiaciones, dejó a las familias en la absoluta indigencia, como decía antes, y ¿por qué no se intenta reparar económicamente en parte a esas familias? Todos los bienes que se expropiaron, en parte se podrían, si no reconocer, porque ya, si no devolver, porque ya es demasiado tarde, por lo menos reconocer.
Muy rápido, Jennifer. No, y otra cuestión fundamental es que elimina también títulos nobiliarios que se dieron a personas del régimen, que se va a hacer mucho más duro en cuanto a las exaltaciones que se hagan a Primo de Rivera, etcétera, etcétera. Y también la figura del exiliado también, que se reconozca, porque también aquí o se mató a gente o se tuvieron que exiliar fuera, y no es justo tampoco. Pues muchas gracias a los dos, Jennifer y Javi, por habernos ayudado a desgranar la entraña de esta actualidad. Nos vemos el próximo día. Buenos días. Y vamos a hacer un nuevo alto para la publicidad, pero a la vuelta vamos a hablar de las nuevas formas de comunicación, sobre todo entre los más jóvenes, porque un estudio revela que prefieren los mensajes de texto y los audios antes que las llamadas tradicionales. En un momento vamos a hablar con un experto en comunicación para ver las implicaciones que esto puede tener. Hasta ahora. Cuando son las 9:30 de la mañana nos vamos a ir en directo hasta Gran Canaria, porque allí se está celebrando el Festival Internacional de Folclore de Ingenio, Muestra Solidaria de los Pueblos. Allí participan Bulgaria, México y España, y las muestras etnográficas son otra parte importante de ese festival, donde acercan la cultura del municipio. Allí está Estefanía de Blasio. Estefanía, buenos días, ¿qué nos vas a enseñar? Buenos días, Marta. Buenos días, Canarias. Pues aquí se dan cita hasta 8 exposiciones en este festival que cumple su edición número 27. Y vamos a enseñar algunas curiosidades. Vamos a empezar por la primera, que se trata de utilidades de la calabaza seca. Pero nos va a empezar a explicar de esta exposición. Está con nosotros David Castellano, que es el director de este festival, además de el presidente de la Asociación Cultural de Coros y Danzas de Ingenio. Buenos días. Hola, muy buenos días. Bueno, vamos empezando hablando de esta exposición, que estamos viendo las utilidades que tiene, que por ejemplo vemos para utensilios de cocina. Sí, bueno, estamos hablando de las diferentes utilidades de la calabaza, que están marcadas dentro de esas 8 exposiciones que en la 27ª edición del Festival Internacional de Folclore de la Villa de Ingenio, y vemos las diferentes utilidades que se le puede dar como complemento para los hogares, instrumentos musicales muy típicos, sobre todo en Centroáfrica, también por supuesto las cantimploras, otro tipo de elementos, pero también tenemos que poner en valor lo que utilizaban antes los agricultores para el agua cuando realizaban sus labores, y el famoso calabazo típico de la isla de La Palma. Que además La Palma este año tiene pues una mención especial, ¿verdad?, dentro del festival. Sí, le hemos hecho un guiño especial a La Palma, ya no solo porque por razones obvias y volcanológicas, sino que ya estaba programado previamente que en el campus, que se ha convertido por derecho propio en una herramienta sociocultural importantísima, que organiza la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, y que ha servido de nexo entre nuestra cultura y otras que nos llegan de lugares recónditos del planeta. De esta forma pone en valor esos hechos, costumbres y tradiciones que conforman nuestras señas identitarias. Pues David, después de ver esta muestra, vamos a ir a otra que nos ha llamado mucho la atención, porque se llama el santiguado, y precisamente lo que recoge es la tradición oral que se está perdiendo o de la que no se habla, ¿verdad? Por ejemplo, los rezos, el mal de ojo. Sí, bueno, esto forma parte ya de un clásico de estas, que no son exposiciones, son muestras etnográficas, que es fruto de un estudio de investigación entre la praxis y el discurso que la gente decía, y a raíz de ahí pues aflora estos elementos y símbolos. Esto forma parte también de un proyecto de coros y danza del rescate del inventario y del patrimonio cultural inmaterial, sponsorizado por el Cabildo de Gran Canaria y el Ayuntamiento de Ingenio, y la verdad es que tenemos la verdadera joya, que es el santiguado, que era una práctica de nuestros antepasados, y también una mezcla de sincretismo con cristiano, que incluso la herencia colonizadora no fue capaz de hacer desaparecer. Nuestros antepasados tenían la necesidad de curar algunas enfermedades, y para ello pues se aprovechaban de su sabiduría popular, pero también de los medios que tenían a su alcance, porque desconfiaban un poco de aquellos nuevos métodos que traían los colonizadores. David, tú me comentabas, esto está pasando también de generaciones, ¿no?, de abuelas a madres a hijas. Curiosamente, aunque son un poco reacias a visualizar ese extraordinario trabajo
porque no estamos hablando de esoterismo, de brujería, de malos espíritus, de malos oficios, estamos hablando de un ritual que está cargado, impregnado de religiosidad, de espiritualidad y con una absoluta convicción y fe en lo que hace. Por lo tanto, esto ha servido de homenaje no solo para la mujer como vertebradora de esa cultura popular, sino también para poner en valor a todas las personas presentes y ausentes que tanto bien ha hecho a nuestra sociedad. Pues muchísimas gracias por habernos atendido. Y Marta, como ves, aquí siguen, hay más muestras etnográficas, no queremos terminar sin nombrar, pues por ejemplo, esta que hace un pequeño repaso de todos los trajes regionales, pues de todas las comunidades de aquí de España. Pues como ves, quien quiera venir está invitado. Hasta el 24 de julio se va a celebrar este festival que, como ves, tiene un sinfín de actividades y también de muestras. Hasta el 24 de julio en Ingenio, ¿verdad, Estefanía? Sí, sí, para que lo apunte, que tiene muchos días para venir y ver todo. Muy bien, muchas gracias. Ahí queda la invitación. Buenos días. Buenos días. ¿Y recuerda usted cuándo fue la última vez que mantuvo una conversación telefónica? Pues si ha nacido entre los años 90 y 2010 aproximadamente, es muy probable que prefiera los mensajes de texto o de audio. Al menos eso es lo que dicen algunos estudios. Nosotros hemos querido salir a la calle a preguntar. Bueno, pues llamar por teléfono, Instagram, WhatsApp, Twitter. Si acaso, pues los típicos mensajes de WhatsApp o de Instagram. Twitter muy de vez en cuando, pero llamadas no, la verdad. Me gustan más las videollamadas, la verdad. Hay veces que te da pereza escribirlo y tal, y ya con el móvil mucho más rápido la llamada. Sobre todo llamadas. Pues nosotros nos hemos encontrado un poquito de todo, pero vamos a tratar de explicar cuáles son los motivos que nos llevan en muchas ocasiones a utilizar el teléfono casi para todo, menos para llamar. Para ello nos atiende en esta mañana Julio García, que es experto en comunicación y lenguaje de la Fundación Casa Verde. Muy buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días, Marta Rodríguez, y a los espectadores de Televisión Canaria. Muchas gracias por acompañarnos. ¿Por qué diría usted, señor García, que un objeto que nació, que se creó para hablar, para mantener conversaciones, ya apenas se usa para ello? Pues apenas lo usan para ello los jóvenes. Hablábamos de esas personas de entre 14 y 15 años que prácticamente no lo utilizan para el diálogo, para hablar, para la expresión. Se comunican pero hablan muy poco, es decir, a través de las plataformas, los chats y a través incluso de audios. Pero lo que es el diálogo, el yo te pregunto y tú me respondes, es algo que echamos de menos y es algo que se está perdiendo. Es muy importante tener en cuenta que estas personas, si pierden el hábito, va a ser muy difícil que lo vuelvan a coger. Y donde esté la comunicación del vis a vis, que se quite todo lo demás. Por tanto, es un problema a tener en cuenta y debemos potenciar que nuestros jóvenes, con nuestra ayuda, hablen por teléfono cuando tengan que hablar. Si vamos a las causas, ¿qué cree usted que sería? ¿Una cuestión de falta de tiempo, de dificultad o falta de habilidades para el lenguaje? ¿Qué cree que se esconde detrás? Claro, Marta, es un poco todo eso, falta de habilidades, porque lo que no se practica es muy difícil que se ejercite. Entonces ellos han llegado a la comodidad de que es más fácil escribir y además de esta manera se sienten más seguros, porque tú cuando hablas es lo que dices y lo que expresas, con la mirada, con la voz, con las manos. Sin embargo, si es escrito, hay menos miedo porque tú lo puedes revisar. Entonces, personas muy inseguras tienen más miedo a hablar que a escribir. Esa es una de las causas. Habilidades. Claro, si no se practica, es muy difícil que estas habilidades estén, porque además, ya no solo por el teléfono, sino por la falta de diálogo que a veces en nuestra sociedad hay entre todos nosotros, por la falta de tiempo, pues se pierde. Para eso, si te parece, al final podemos recomendar unas prácticas y ejercicios que pueden ser de mucha utilidad en esta época estival, que podemos tener un poco más de tiempo. Sí, antes de entrar en esos ejercicios que seguro que nos vendrán muy bien a todos, le quería preguntar si detrás de esta conducta diferente puede esconderse cuestiones de ansiedad. ¿Nos puede llegar a dar ansiedad o les puede generar esta sensación a los jóvenes una llamada de teléfono? Claro que sí, y de hecho ocurre. O sea, ellos, según los estudios de psicólogos, oyen el teléfono y se alteran, porque no saben quién va a llamar, quién está detrás, qué les va a preguntar, qué les va a decir, porque no hay ese hábito. En generaciones anteriores era normal oír un teléfono y que tú pudieras responder, pero ahora eso les genera ansiedad cuando oyen que alguien les llama. ¿Qué puede ser? Porque está rompiendo su status quo, su normalidad, que es la pantalla, es el chat y es la conversación online o el audio. Entonces, eso es un problema, ¿eh? Y ese problema, ¿cómo lo podemos solventar? Pues la única manera es trabajándolo, haciéndolo, es decir, y practicando poco a poco la llamada telefónica, el diálogo, la comunicación
en ese yo pregunto, tú respondes que decíamos antes. Quizás también el truco, la clave estaría en tratar de verle una lectura positiva o digamos la utilidad que puede tener una llamada telefónica, lo que puede beneficiarnos, ¿no? Jugar a nuestro favor. Claro que sí, Marta. Es que una llamada telefónica, por el tono de la voz, por la forma en que tú expresas, no es lo mismo que el mensaje escrito. Además, el mensaje escrito, ojo, que nos puede dar seguridad porque lo podemos revisar, pero puede dar lugar a malentendidos. Y sin embargo, en la voz, por el tono que utilizamos, alto, bajo, medio, cabizbajo, también, si observamos, podemos saber cómo está la otra persona y nos puede dar pistas. Esto lo mejor es acostumbrarse a ello y ver que realmente tiene ventajas. Y la instantaneidad, o sea, es llamada, pregunto y respondo. Eso es una gran ventaja. Se ha estudiado incluso que a la hora de enviar mensajes a través de móvil, el hecho de introducir emoticonos pues puede ayudar a que esa comunicación sea incluso más positiva, más favorable al emisor, ¿no? Claro, porque es la imagen que decíamos. Ya sabéis aquel dicho de una imagen que vale por 1000 palabras. Pues evidentemente si esa imagen está reforzando y además hay un gesto, pues esto va a dar más potencia a la comunicación. Imagínate que yo hago una videollamada, como estamos haciendo prácticamente ahora, pues ahí es la voz, el tono, la mirada, algo importante que en la escritura no existe. Y esto, el lenguaje no verbal, las manos, todo comunica y todo apoya la comunicación. Tengamos en cuenta que la comunicación son 3 áreas fundamentales: la voz, la imagen que transmito y el lenguaje no verbal. Digamos que entraría en juego también en esta cuestión los sometidos, que estamos a la dictadura de la imagen, el cómo nos ven los demás. Claro, esto a veces es un problema, es que no estoy preparado, es que no me he arreglado, es que no sé qué imagen voy a transmitir y esto a veces nos limita. Bueno, pues hay que pasar un poco de eso. Y si se habla por teléfono y no queremos transmitir la imagen, pues volquémonos en nuestra voz, trabajemos la voz en la medida de lo posible, aunque no seamos profesionales de ella. No seamos monótonos, utilicemos diferentes registros y manifestemos con la expresión nuestro sentimiento, nuestra pasión, nuestras preocupaciones. Esto es lo que se refiere a cuando interactuamos a través de un dispositivo, pero ¿y qué pasa si lo hacemos cara a cara? Usted es experto también en comunicación, donde podemos analizar el lenguaje no verbal. ¿Qué gestos nos ayudarían y cuáles tendríamos que desterrar por completo de nuestro comportamiento? Claro. Marta, el ideal de la comunicación es ese, es el vis a vis, más allá de la transmisión online a la que nos hemos venido acostumbrando y está muy bien por la pandemia, las transmisiones online, las comunicaciones, el trabajo, todo esto ha venido muy bien y ha venido para quedarse y se hace compatible. Pero ¿qué es el ideal? El que físicamente uno esté enfrente de otro, uno esté mirando a la otra persona, uno esté observando la mirada, la posición de la ceja, las manos. Pues debemos, en la medida de lo posible, practicar para que nuestras manos apoyen lo que decimos, no revoloteando constantemente, no, que eso no es así. Sino, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo, si enumeramos 3 cuestiones fundamentales de Canarias, y hacemos 1, 2 y 3, el clima, la gente maravillosa, los lugares de ensueño, y enumeramos 1, 2, 3, estamos reforzando. Si lo decimos así de forma seca y directa, pues no es lo mismo. ¿Qué hay que hacer con el lenguaje gestual? Ser naturales. Por ejemplo, dicen los psicólogos cuando se hace una entrevista de trabajo que si nos cruzamos de brazos estamos marcando una distancia con la persona que nos entrevista. Bueno, yo diría, para los que no son profesionales, pues simplemente jugar con las manos en la medida en que nos apoyen. Y esas manos abiertas, esa mano que concluye, ese ok y esa enumeración, nos vendrán muy bien para reforzar el mensaje verbal. Nos queda muy poquito tiempo de entrevista, pero nos había prometido algunos consejos, unos ejercicios para, digamos, eliminar o reducir esa ansiedad en las llamadas. Cuéntenos. Venga, vamos a practicar unos ejercicios en familia, aprovechando ahora que podemos tener un poquito más de tiempo. Uno de los ejercicios práctico y divertido, la mochila misteriosa que llamo yo. Pues la mochila misteriosa, en una bolsa, en una mochila, metemos objetos de uso cotidiano. Un peine, un lápiz, una nuez o una naranja, algo de alimentación. Nadie sabe lo que hay dentro, estamos en familia, con los jóvenes, con las personas mayores, con nuestros abuelos, bueno, lo que queramos. Y el juego es algo rápido, en 10 minutos, que alguien saque de ahí un objeto. Y entonces saca un objeto y saca una nuez. Tienes que improvisar durante 15 segundos sobre la nuez. La nuez, me encantan las nueces, me dan más fuerza, son más vigorosas. La nuez es redonda porque si fuera cuadrada no tendría sentido que estuviera en nuestra mesa. Lo que se nos ocurra, aunque sea absurdo, el caso es acostumbrar a nuestra mente a trabajar.
Ese puede ser un buen ejercicio. Y otro es grabarnos en vídeo medio minuto contando cómo ha ido el día, grabarnos el audio y el vídeo, y con estas prácticas en el día a día, y además divertidas, podemos aprender a comunicarnos mejor, a transmitir mejor ideas, sentimientos y pasión. Fantástico, pues tomamos nota de esos consejos. Julio García, experto en comunicación de la Fundación Casa Verde, muchísimas gracias por habernos acompañado. Muchas gracias a vosotros, que tengáis una feliz jornada y un saludo a los oyentes de la Televisión Canaria. Buenos días. Nos vamos ahora en directo hasta El Hierro porque allí hay una cita con el deporte. Llega el Campus Suma del Club Deportivo Tenerife con la participación de niños y niñas de la isla. Allí se encuentran nuestras compañeras Sara Pérez y Aridia Marichal. Muy buenos días. ¿En qué consiste la actividad? Buenos días, Canarias. Pues es una cita indiscutible para esta isla del Hierro, este Campus Suma del Tenerife, donde se aprende algo más que fútbol, porque aquí se convive, se trabaja en equipo y se hacen muchísimas cosas más. Aquí está empezando la actividad justo, puntuales, en esta tarea de concentración y de planificación de la mañana. Responsable técnico, Cristo Marrero. Bueno, pues nos encontramos aquí con más, aproximadamente unos 100 niños y niñas. Se está comenzando por esta actividad. ¿Cuáles son los objetivos un año más de este Campus Suma? Hola, muy buenos días a todos. En primer lugar, darles las gracias al Cabildo del Hierro por darnos la oportunidad después de la pandemia y demás, a la fundación del Club Deportivo Tenerife para estar con los niños de la isla del Hierro. Y llevamos a cabo lo que se trabaja en la ciudad deportiva, ¿no? Con los niños, el método de trabajo. Y bueno, la verdad que muy contento con todo, ¿no? Sobre todo por la participación, cerca de 100 niños y bueno, en ese sentido la verdad que muy felices. Muchísimas gracias. Bueno, pues te dejamos para que puedas seguir trabajando, que sabemos que tienen que arrancar, planificar la mañana, y también tenemos que dejar libres a los jóvenes que nos acompañan también, al alumnado que nos acompaña en esta mañana. Vengan conmigo. Bueno, tenemos por aquí a Jonás, uno de los jóvenes que participan y repiten en el campus. Bueno, ¿qué estás aprendiendo en estos talleres, en estas actividades? Hemos aprendido a tener más tiros, más visión de juego, más pases, más compañerismo con los jugadores que se han apuntado al campo, y la verdad que me lo estoy pasando muy bien. Perfecto. Bueno, y también tenemos a Yara, que nos acompaña por aquí, que además está en la portería. Ella sí se estrena en el campus, primera vez. Bueno, ¿qué has estado aprendiendo? Pues la verdad, yo he aprendido a tirarme más para los lados, tengo más reflejos y he aprendido a sacar y todo eso. Y pues he aprendido a tener más compañerismo y sobre todo disfrutar. Muchísimas gracias, equipo, por estar con nosotros, con nosotras. Bueno, pues ya pueden seguir libres ustedes también para que puedan empezar con esa concentración y esas actividades. Y bueno, la verdad que es un desconsuelo porque yo me quedaría aquí con Sara Pérez a aprender un poquito más, porque dejamos el fútbol hace mucho tiempo, pero da gusto ver cómo están aprendiendo y sobre todo que se queden con algo más que las técnicas y que las tácticas, que se quedan además con esa convivencia, con la deportividad y el compartir. Bueno, muchísimo tiempo, porque este campus sigue hasta el fin de semana con diferentes programaciones, con diferentes charlas y también con esos partidos que de verdad están esperando ellos también, los encuentros entre las diferentes categorías. Es una de las actividades también esperadas. Bueno, igual te hacen un huequito, Aridian. La verdad que sí, aunque estoy viendo que soy de la estatura de la mayoría de los participantes, a lo mejor puedo tener un poco de futuro, aunque ya supere los 30 años, por intentarlo y por tener las ganas que no sea. Claro, el espíritu joven siempre. Muchas gracias, compañeras. Buenos días. Gracias a ustedes. Un saludo desde El Hierro. Y La Palma acoge desde hace una semana una nueva edición del Festivalito, y este año además supera todas las expectativas, récord de participantes y también de cortometrajes a rodar por toda la isla. En uno de ellos se ha colado May Navarro. Buenos días, compañeras, buenos días, Canarias, hasta el mismo puerto de Tazacorte que nos hemos venido, porque aquí La Palma se rueda a lo largo de toda esta semana dentro de esa 17ª edición del Festivalito, porque ahora o nunca es el lema elegido de este año, y vamos a colarnos en uno de esos rodajes, porque se esperan más de 100 cortometrajes que van a estar grabándose a lo largo de toda esta semana por la isla de La Palma. Víctor, cuéntanos. ¿Qué tal? Importante este año, 17ª edición del Festivalito. Pues sí, importante
importante sobre todo volver a tener festivalito, volver a estar todos juntos. Es un momento de encuentro para todos nosotros, es un momento muy especial en el año y se ha rescatado, se ha hecho otra vez como antes y es muy bueno para nosotros, la verdad. Ahora o nunca, el lema de este año. ¿En qué se está basando el cortometraje de ustedes que están rodando aquí en el puerto de Tazacorte? Pues estamos, bueno, este corto en concreto estamos hablando de multiversos, bueno, siempre el lema cada año te lleva a alguna decisión, este en concreto pues ahora o nunca te lleva pues precisamente a eso, a tomar alguna decisión, a tomar un momento importante de tu vida y en este caso pues nos hemos venido un poquito arriba y estamos hablando de multiversos y de acción, pero bueno, vamos a por ello. Con muchas ganas, con mucha ilusión, tachando días en el calendario porque lo tienen que entregar ya prácticamente en 2 días. Sí, eso es el festivalito, es eso, es guerrilla, es reunir grupos, ideas y grabar con poquito tiempo pero con mucho cariño. Se entrega todo el jueves y se proyecta el viernes y el sábado es la gala, o sea, es totalmente una semana a tope para tener el resultado. Si tuvieras que describir el festivalito con muy pocas palabras o haciendo ya una invitación de cara al próximo año que cumple la mayoría de edad, ¿qué le dirías a toda esa gente que nos está viendo? Bueno, que si te gusta el cine, esto es el mejor campamento de cine que tenemos en Canarias y que hay que venir a disfrutarlo. Muchísimas gracias, no les robamos más tiempo, a seguir disfrutando y proyectando este talento y este arte. Ya lo ven, estamos ya descontando días, como les decían, para que se haga esa presentación oficial de esos más de 100 cortometrajes que participan este año en el que se han batido. Récord de participación y todos los interesados tendrán que esperar al año que viene, aunque este fin de semana todavía queda mucho festivalito por delante y conciertos, no lo olviden, aquí en la isla de La Palma, ahora o nunca. Muchísimas gracias, May. Pues con el festivalito nos despedimos hoy y antes de marcharnos les enseñamos una imagen en directo. Ya saben que cada día nos despedimos desde un punto de Canarias. En esta ocasión lo hacemos desde la isla de El Hierro. Nos encontramos en San Juan, en la localidad de Valverde, donde hoy tienen un cielo algo cubierto, ligera brisa y unos 18 grados de temperatura. Desde este punto nos marchamos hasta mañana. Que sean muy felices.